Aquella tarde, durante un viaje de negocios con mi marido a Valencia, vi con mis propios ojos a dos personas idénticas a mis suegros sentadas hablando en una elegante y clásica cafetería. Si hubiera sido solo una persona parecida, podría haberme tranquilizado pensando que me había equivocado, pero que aparecieran los dos juntos, con la misma postura, la misma voz y cada gesto familiar, me provocó un escalofrío en la espalda que me hizo perder toda la calma. Me llamo Laura, tengo 35 años. Mi marido es Alejandro, el menor de 3 hermanos. Mi suegro era don Arturo, y Teresa, doña Teresa. En el pasado, ambos construyeron una empresa familiar desde cero. La gente que miraba desde fuera solo veía que la familia de mi marido era adinerada, tradicional y con hijos exitosos en Madrid, pero pocos sabían cuánta rivalidad, sospecha y miradas llenas de falsedad se escondían tras esa fachada. Hace 6 meses, nos informaron de que mis suegros habían fallecido en un accidente de tráfico mientras iban a inspeccionar el terreno para un nuevo proyecto. El coche se precipitó por un barranco en la Sierra de Guadarrama y se incendió gravemente. Las autoridades dijeron que era imposible hacer una identificación visual directa y todos los trámites se realizaron con extrema rapidez. Aún recuerdo vívidamente el día del funeral. Alejandro estaba arrodillado ante el altar, con los ojos inyectados en sangre, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas le clavaron las palmas hasta hacerlas sangrar. Yo estaba a su lado, sintiendo pena por mi marido y por esos dos ancianos que habían trabajado toda su vida para acabar yéndose de una manera tan trágica. Después del funeral, la empresa familiar cambió de manos en muy poco tiempo. Mis dos cuñados, Rodrigo y Fernando, asumieron rápidamente la dirección. El hermano mayor, Rodrigo, declaró ante toda la familia que, como sus padres ya no estaban, y él era el primogénito, tenía el deber de cargar con el peso de la casa. El segundo hermano, Fernando, tenía un tono más suave, pero cada palabra que decía parecía fríamente calculada. Afirmaba que la empresa no podía dejarse llevar por los sentimientos y que quien tuviera la capacidad suficiente debía tomar el timón. Sonaba razonable, pero apenas unos meses después, mi marido y yo nos dimos cuenta de que la empresa ya no representaba el esfuerzo y el alma de sus padres. Aparecieron contratos extraños, el dinero fluía hacia empresas pantalla, los empleados veteranos eran despedidos y los allegados de mis cuñados fueron colocados en puestos clave. Alejandro intentó advertirles en varias ocasiones, pero fue ignorado de inmediato. Mi cuñada mayor, Valeria, incluso se rió con frialdad en mi cara. Laura, en los grandes negocios no se sobrevive siendo honesto. Por su parte, mi cuñada mediana, Raquel, fue más directa y nos dijo que si no estábamos de acuerdo con la forma de trabajar, debíamos irnos y montar nuestro propio negocio, en lugar de obstaculizar el camino de los demás. Al final, mi marido y yo dejamos la empresa. Alejandro abrió una pequeña gestoría para empezar de cero. Los primeros meses fueron muy duros, pero al menos podíamos vivir con la conciencia tranquila. Una vez le dije a mi marido que podíamos perder dinero, pero nunca nuestra dignidad. Si sus padres siguieran vivos, seguramente no querrían que sus hijos hicieran negocios de esa manera. En ese momento, Alejandro solo guardó silencio, con la mirada perdida. Yo sabía que en su corazón seguía doliendo la pérdida de sus padres. Sus hermanos le habían dado la espalda, y la enorme casa familiar en La Moraleja, antes llena de risas, ahora solo albergaba frialdad. Esa tarde, fuimos a Valencia para reunirnos con un nuevo cliente. La reunión terminó antes de lo previsto. El socio prometió enviarnos el contrato oficial más tarde, así que mi marido y yo entramos en una cafetería bastante elegante cerca de la zona de oficinas para descansar. El local estaba en la esquina de una gran avenida, tranquilo por dentro, con muebles de madera oscura y una suave luz amarilla. Los clientes eran en su mayoría empresarios hablando de negocios. Acababa de pedir una infusión caliente cuando mi mirada se posó accidentalmente en una mesa en un rincón oscuro detrás de una gran planta decorativa. Allí había un matrimonio de mediana edad sentado frente a un hombre vestido con camisa blanca. El hombre mayor estaba ligeramente inclinado, con una mano en la montura de sus gafas y la otra golpeando suavemente la mesa, un hábito muy particular. Mi corazón se detuvo de golpe. Esa postura, esa forma de tocarse las gafas, e incluso esa manera de guardar silencio antes de hablar, se parecía escalofriantemente a mi suegro. Aún no me había recuperado del asombro cuando la mujer a su lado se ajustó lentamente el pañuelo de seda del cuello y levantó su taza de té para dar un pequeño sorbo. Un frío gélido me recorrió la columna vertebral. Ese era el hábito exacto de Teresa. Doña Teresa siempre se ajustaba el pañuelo antes de hablar de algo serio, como si tuviera que mantenerse impecable en cualquier situación. Me temblaron tanto las manos que la cucharilla chocó contra el cristal, haciendo un leve sonido. Alejandro, que estaba mirando el móvil, levantó la vista. ¿Qué te pasa? No pude responder, solo dirigí mis ojos hacia el rincón de la cafetería.
Mi marido siguió mi mirada. Al principio frunció el ceño, confundido, pero unos segundos después, su rostro se puso completamente pálido. Me agarró con fuerza de la muñeca y su voz se volvió ronca. Laura, mira bien, ¿son mis padres? Al escuchar esa frase, sentí que todo mi cuerpo caía en un pozo sin fondo. Era imposible. Hace 6 meses nosotros mismos les guardamos luto. Fui yo quien acompañó a mi marido a cada misa conmemorativa durante semanas. Fue Alejandro quien lloró hasta desmoronarse frente a su lápida en el cementerio. Entonces, ¿quiénes eran esas dos personas sentadas allí? Por mucho que alguien se parezca a otra persona, es imposible que tengan exactamente la misma postura, la misma mirada, la misma voz y los mismos pequeños movimientos. En ese preciso instante, el hombre que se parecía a mi suegro habló con voz profunda. Este asunto aún no puede salir a la luz. Esos dos todavía creen que lo tienen todo bajo control. Solo esa frase fue suficiente para que la sangre se me helara en las venas. Alejandro se levantó de un salto, pero me apresuré a tirar de su brazo para sentarlo. Si realmente eran sus padres, si seguían vivos, entonces lo que había detrás del accidente de hace 6 meses definitivamente no era nada sencillo. Unos minutos después, las 3 personas en el rincón se levantaron y se marcharon. La mujer giró ligeramente la cara hacia nosotros por una fracción de segundo. Vi claramente el pequeño lunar cerca del rabillo de su ojo izquierdo. No había error, era Teresa. Alejandro apretó los dientes y me agarró de la mano para seguirlos. Su voz temblaba, pero era terriblemente fría. Sígueme. Si de verdad son mis padres, significa que durante 6 meses, nuestra familia ha estado viviendo en una obra de teatro. Su coche acababa de salir del aparcamiento, y Alejandro me arrastró hacia la calle. Pero al ver la silueta de esas dos personas desaparecer tras los cristales tintados de negro, mi mente se nubló. Esa sensación no era solo miedo, sino un frío penetrante que iba desde el corazón hasta la punta de los dedos. Porque si realmente eran mis suegros, todo lo que habíamos creído en los últimos 6 meses se convertía en una broma cruel. Aún recordaba muy bien la última mañana antes de que mis suegros sufrieran el accidente. Ese día en Madrid el cielo estaba encapotado. Mi suegro, don Arturo, llevaba una camisa azul claro y sostenía el viejo maletín de cuero que había usado durante casi 20 años. Teresa, estaba en el salón revisando su bolso con las medicinas, su pañuelo y un grueso fajo de documentos metidos en una carpeta marrón. Dijeron que iban a inspeccionar un terreno para un nuevo proyecto hotelero. En ese momento, la empresa se estaba expandiendo y las reuniones eran constantes, así que no era raro que fueran a ver los terrenos en persona. Rodrigo y Fernando también estaban en la casa principal ese día. El primogénito Rodrigo caminaba de un lado a otro hablando por el móvil sin parar. Fernando, el mediano, estaba sentado en el sofá, girando un anillo en su dedo, y de vez en cuando levantaba la vista para mirar a sus padres con una expresión indescifrable. Antes de subir al coche, mi suegro llamó a Alejandro. Le puso una mano en el hombro y bajó la voz. No pelees con tus hermanos. Haz lo que sea correcto y evita lo que esté mal. Un empresario puede perder dinero, pero nunca debe perder sus raíces. En ese momento, Alejandro solo sonrió con tristeza y respondió: Tranquilo, papá, no voy a pelear con nadie. Pero don Arturo no sonrió. Miró a su hijo menor durante un buen rato con una mirada pesada, como si quisiera advertirle de algo más, pero no viera conveniente decirlo en voz alta. Teresa también me llevó a un rincón. Ella era una mujer serena que rara vez mostraba demasiado afecto. Sin embargo, ese día me abrazó. Fue un abrazo suave, pero la mano que apoyó en mi espalda temblaba levemente. Habló tan bajo que solo yo pude oírla. Laura, pase lo que pase en el futuro, mantente firme. Alejandro es muy sentimental y se sentirá herido fácilmente por su propia familia. Sorprendida le pregunté: ¿A qué se refiere Teresa? Ella simplemente negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No pasa nada, solo soy una madre previniendo. En ese momento no lo entendí. Pensé que las personas mayores tendían a preocuparse demasiado, especialmente con los problemas de la empresa y las diferencias de opinión entre los hermanos. Incluso la ayudé a subir al coche y le recordé que tomara su medicina a tiempo. Me miró a través de la ventanilla y sonrió muy levemente. Esa fue la sonrisa que, durante muchos meses después, me encogería el corazón cada vez que la recordaba. 3 días después, llegó la terrible noticia. Estaba en casa con Alejandro cuando llamó Rodrigo. Su voz sonaba apresurada y ronca. El coche de papá y mamá ha tenido un accidente. Venid de inmediato. Alejandro se levantó de un salto y el teléfono casi se le cae de las manos. Fuimos a toda prisa al lugar indicado, pero cuando llegamos solo vimos el cordón policial de la Guardia Civil. Había olor a quemado y restos de un vehículo carbonizado en el borde del barranco. Nos dijeron que el coche perdió el control, cayó por el precipicio y se incendió. Debido a la gravedad del fuego, no se pudo realizar una identificación directa.
Escuchaba cada palabra y mis piernas flaqueaban, mientras Alejandro se quedó petrificado, mirando hacia el fondo del barranco como si hubiera perdido el alma. Murmuraba sin cesar. No puede ser, si ayer por la mañana papá me dio consejos, y mamá dijo que me haría su sopa de ajo al volver. A partir de ese momento, todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo ni de respirar. Rodrigo se encargó de hablar con las autoridades, recibir los documentos, firmar las confirmaciones y tratar con la compañía de seguros. Dijo que era el hijo mayor y debía ocuparse de todo para que Alejandro, que estaba destrozado, no tuviera que cargar con más peso. Fernando se encargó del funeral. Lo extraño fue que la sala VIP del tanatorio, los obituarios en la prensa y las decenas de coronas de flores se prepararon de una manera tan rápida y eficiente que me dejó atónita. En ese entonces, solo pensé que al tener dinero y contactos, todo fluía así de rápido. El funeral estuvo repleto de gente, todos lloraban y lamentaban la pérdida de don Arturo y doña Teresa. Rodrigo, vestido de luto frente al féretro, con los ojos rojos, se agarraba el pecho diciendo a gritos por qué los habían abandonado. Fernando estaba arrodillado junto al altar, con la cabeza baja durante mucho tiempo, mientras mis dos cuñadas, Valeria y Raquel, lloraban hasta quedarse sin voz. Pero, por alguna razón, en medio de todos esos llantos, noté algo forzado, especialmente en la forma en que a veces se miraban de reojo, miradas rápidas y afiladas, como si estuvieran intercambiando un mensaje que no podían decir en voz alta. Llegué a pedir ver el informe del accidente, no por sospecha, sino porque mi mente estaba abrumada. Quería saber exactamente cómo habían fallecido, quería ver con mis propios ojos las líneas finales de confirmación para obligarme a creer esa dolorosa verdad. Sin embargo, apenas mencioné el tema, mi cuñada mayor, Valeria, me agarró del brazo con voz entrecortada pero firme. Laura, ya no están con nosotros. ¿Por qué remueves esto y no dejas que descansen en paz? Raquel, la segunda cuñada, la secundó de inmediato, derramando lágrimas. Tiene razón, no es momento de dudar de la familia. Rodrigo y Fernando están haciendo todo lo posible por cumplir con su deber filial, no compliques más las cosas. Me quedé sin palabras. Alejandro sentía tanto dolor que solo estaba sentado frente al altar, casi ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Y yo, la nuera menor en medio de una gran familia de luto, al final solo pude guardar silencio. Viéndolo en retrospectiva, me di cuenta de que ese silencio fue la primera trampa. No necesitaron taparme la boca con amenazas. Solo tuvieron que cubrir todo con la palabra luto para convertir cualquier pregunta mía en una falta de respeto. Y ahora, viendo cómo la silueta de aquel coche desaparecía ante mis ojos, me di cuenta con un escalofrío de que, tal vez, desde el mismo día en que mis suegros salieron de casa, ese viaje nunca fue un viaje normal. Después del funeral, la enorme casa, que ya era fría, se volvió aún más helada. La enorme casa, que ya era fría, se volvió aún más helada. El silencio era tan sepulcral que asfixiaba. En la mesa del salón, una pequeña vela blanca junto a una foto de don Arturo y doña Teresa parpadeaba débilmente. Sin embargo, menos de una semana después, el hermano mayor, Rodrigo, convocó una reunión interna de accionistas en la sala principal de la empresa. En ese momento, muchos ni siquiera se habían quitado el luto por completo, y el dolor de Alejandro aún no había disminuido, pero la empresa ya había sido arrastrada a un tablero de ajedrez por el poder. Aquella mañana acompañé a Alejandro a la oficina. Por los pasillos, los empleados nos miraban con una mezcla de compasión y cautela. Todos sabían que tras la muerte de los presidentes, la silla de mando sería lo que arruinaría la paz de esa familia. Al entrar en la sala de juntas, vi que Rodrigo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa. Llevaba un traje negro y un pequeño lazo de luto en la solapa, pero su rostro ya no mostraba el dolor del funeral. Estaba tenso, severo y lleno de afán de control. Fernando estaba sentado a su derecha, pasando las páginas de unos documentos. A diferencia del carácter impulsivo del mayor, Fernando siempre hablaba de forma más suave, pero sus ojos siempre estaban calculando. Valeria, la esposa de Rodrigo, estaba cerca de la ventana, de brazos cruzados observando a todos. Raquel, la esposa de Fernando, estaba sentada a su lado, susurrando ocasionalmente al oído de su marido. Al ver esa escena, tuve la repentina sensación de que la reunión no se había preparado en unos pocos días, sino que parecía haber sido planeada desde hacía mucho tiempo. Rodrigo tomó la palabra primero, con voz profunda y tajante. Nuestros padres acaban de fallecer, a todos nos duele, pero la empresa no puede detenerse por el dolor de la familia. Cientos de empleados tienen que comer y los socios comerciales están esperando. Por eso, hoy necesitamos acordar la dirección ejecutiva lo antes posible. Dicho esto, paseó la mirada por la sala, como seguro de que nadie se atrevería a oponerse. Unos pocos accionistas minoritarios asintieron.
Alguien murmuró que era lógico que el hijo mayor asumiera la responsabilidad, especialmente porque Rodrigo ya se había asegurado el apoyo de los accionistas clave antes de entrar en la sala. Alejandro permanecía en silencio, con las manos sobre las rodillas y los nudillos blancos. Yo sabía que no le importaba luchar por un cargo, pero le dolía la prisa con la que sus dos hermanos querían sentarse en la silla de su padre. Sus padres acababan de morir, lo que él necesitaba era tiempo para que la familia asimilara la pérdida, no una fría división de poder. Fue entonces cuando Fernando habló lentamente. Alejandro aún es joven y tiene un perfil más técnico y operativo. No digo que no tengas capacidad, hermano, pero el puesto de dirección general no es para cualquiera solo por tener buena voluntad. El mundo empresarial es despiadado. Un paso en falso y toda la empresa se hunde. Esa frase parecía un consejo, pero en realidad era una puñalada muy limpia. Minimizó a Alejandro frente a todos, colocándolo en una posición de inexperiencia antes de que pudiera abrir la boca. Valeria apoyó de inmediato a su marido. Digo la verdad, en este momento la empresa necesita a alguien decidido. Si somos demasiado buenos y limpios, ahí fuera nos comerán vivos. Raquel sonrió levemente, con un tono mitad en broma, mitad en serio. Alejandro y Laura son buenos en lo técnico, pero el mercado no es una clase de ética. Para mantener la empresa, se necesita a alguien que se atreva a hacer lo que otros no. Escuchar eso me hizo un nudo en la garganta. La forma en que usaban las palabras atreverse a hacer me dio la sensación de que lo que había detrás no era nada limpio. La reunión concluyó con Rodrigo asumiendo temporalmente el cargo de director general, mientras que Fernando se encargaría de las finanzas y la cadena de suministro. Alejandro se mantuvo en el departamento de operaciones, pero en la práctica era un puesto sin voz ni voto. Al salir, Rodrigo le dio unas palmadas en el hombro a mi marido y sonrió con frialdad. Tú dedícate a tu parte, tranquilo. Deja las cosas grandes en mis manos. Papá ya no está en esta casa, alguien tiene que dar la cara ante los problemas. En los días siguientes, la empresa cambió a un ritmo vertiginoso. Los directores de departamento que habían seguido a mi suegro durante años fueron trasladados o forzados a dimitir bajo la excusa de una reestructuración. Ramón, del departamento de suministros, un hombre tan franco que mi suegro confiaba ciegamente en él, fue degradado a supervisor de almacén secundario. Silvia, del departamento de contabilidad general, que había llevado los libros desde que la empresa era pequeña, también fue reemplazada por una persona de confianza de Fernando. Al ver la nueva lista de personal, sentí un escalofrío. No estaban estabilizando la empresa, estaban arrancando de raíz a los leales a mis suegros. Fernando colocó a su gente en finanzas y compras. En un solo mes, eliminaron a una serie de antiguos proveedores, reemplazándolos por nombres muy extraños. Los precios de los materiales aumentaron de manera inusual. Hubo un lote de materiales de la misma calidad cuyo presupuesto era casi el doble. Alejandro descubrió un contrato de importación de equipos con un sobrecoste excesivo, y llevó el informe a Rodrigo, pero el hermano mayor simplemente arrojó los papeles sobre el escritorio y le gritó: No te creas que por haber estudiado un cursito de administración me vas a enseñar a hacer negocios. La época de papá ya pasó, ahora si quieres sobrevivir tienes que ser flexible. Alejandro enrojeció de ira, pero se contuvo. Ser flexible no significa dejar que el dinero de la empresa vaya a parar al bolsillo de alguien en particular. Toda la oficina quedó en silencio. Fernando, que estaba sentado al lado, levantó la vista, con los ojos gélidos. Sonrió muy levemente. Alejandro, todo lo que digas debe estar respaldado por pruebas. Somos hermanos, pero usar esas palabras es muy grave. Esa noche, revisé algunos estados de cuenta antiguos que Alejandro había traído a casa. Como contable, me basta con ver el flujo de caja para saber si hay anomalías. Había pagos que pasaban por 2 o 3 empresas intermediarias antes de llegar al proveedor final. Había empresas recién creadas hacía menos de 3 meses, que ya recibían contratos de millones de euros. Lo más escandaloso era que el representante legal de una de esas empresas era un pariente lejano de Raquel. Le conté esto a Alejandro. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo y solo dijo una frase. Lo que más temía es que apenas fallecieran nuestros padres, los hermanos descuartizaran la empresa que ellos construyeron. Al día siguiente, intenté hacerle un comentario sutil a Valeria durante una comida familiar. Sin dejarme terminar la frase, dejó los cubiertos en la mesa y sonrió con desdén. Laura, tú eres la nuera menor, conoce tu lugar, no metas las narices en los negocios de hombres. ¿Crees que por ver un par de números contables ya eres la dueña del mundo? Esa frase me calentó la cara, pero no discutí. Solo miré a Alejandro. Estaba apretando los puños debajo de la mesa, intentando tragar su rabia. Comprendía que no se contenía por miedo a sus hermanos, sino porque seguía siendo la empresa de sus padres, lo único que quedaba tras aquel doloroso funeral. Pero cuanto más aguantábamos, más clara veíamos la verdad. A los ojos de Rodrigo,
Fernando y sus dos esposas, la empresa ya no era el proyecto de vida de la familia. Se había convertido en una mina de oro que explotar, una silla por la que pelear y un pastel para repartirse mientras las cenizas de los padres aún no se habían enfriado. Los problemas en la empresa se iban acumulando día a día, como una piedra sobre el pecho de Alejandro. Él no era una persona a la que le gustara discutir, y mucho menos competir con sus propios hermanos justo después de perder a sus padres. Pero hay cosas que, si uno simplemente cierra los ojos y las ignora, dejan de ser tolerancia para convertirse en complicidad. Una noche, después de terminar de revisar el archivo de los pagos irregulares, Alejandro se quedó sentado en silencio junto a su escritorio durante mucho tiempo. La única luz encendida en la habitación era la de una pequeña lámpara que iluminaba su rostro cansado. Puse un vaso de agua caliente junto a él y le pregunté suavemente, ¿qué tienes pensado hacer? Alejandro miró la pila de papeles frente a él y su voz bajó de tono. No puedo seguir firmando decisiones que sé que están mal. La empresa es el legado de papá y mamá, pero si me quedo y no puedo detenerlos, y encima me usan de escudo, ¿para qué me quedo? Al escucharle, mi corazón sintió dolor y alivio a la vez. Dolor porque tenía que abandonar con sus propias manos el lugar que construyeron sus padres, y alivio porque finalmente había decidido no dejarse arrastrar a ese pozo de fango. A la mañana siguiente, Alejandro presentó su renuncia al Consejo de Administración. Solo conservaría las acciones legales que le correspondían según los documentos familiares. No pidió más. No luchó por el poder ni desenmascaró a nadie públicamente. En la breve reunión, Rodrigo miró la carta de renuncia, guardó silencio unos segundos y luego sonrió con frialdad. ¿Lo has pensado bien? Una vez que salgas por esa puerta, no te arrepientas. Alejandro respondió con total calma. Solo me retiro de la dirección, pero mantendré los derechos legales que me corresponden. No voy a pelear con nadie, pero tampoco voy a empeñar mi conciencia por nadie. Fernando, sentado ao lado, tamborileó levemente sobre la mesa. Sonrió tan amable como siempre, pero sus palabras fueron afiladas como navajas. Alejandro, decir eso suena demasiado duro. Somos familia. No hay necesidad de actuar como si te estuviéramos obligando. Si no estás de acuerdo con nuestra forma de hacer las cosas, míralo así de simple. Valeria, de pie detrás de Rodrigo, hizo una mueca de desdén. Raquel me miró de arriba abajo y dijo, Laura también es muy capaz. Seguro que si ustedes dos montan su propio negocio se harán ricos muy rápido. Solo espero que después no vuelvan para quejarse de que sus hermanos no les ayudaron. Yo solo pude esbozar una sonrisa irónica. Hay palabras que parecen inofensivas, pero su veneno reside en que no solo expulsan a alguien, sino que además le bloquean el camino de regreso. Alejandro no respondió más. Firmó los documentos necesarios y recogió algunas pertenencias personales del antiguo despacho de su padre. Al tomar la pluma estilográfica que don Arturo solía usar, se le enrojecieron los ojos. Dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, «Perdón, papá, no he podido proteger este lugar como tú lo hacías. Pero si creíamos que con irnos todo habría acabado, fuimos demasiado ingenuos». Fuera, Rodrigo seguía diciendo a todo el mundo que respetaba la decisión de su hermano menor y que cada uno tenía su propio camino. Sin embargo, apenas unos días después, empezaron a circular rumores. Unos decían que Alejandro era un incompetente y por eso lo habían echado de la empresa. Otros aseguraban que no había soportado la presión de dirigir y se había rendido. Un antiguo socio lo llamó directamente para preguntarle, «He oído que tus hermanos te sacaron porque perdiste un gran contrato por tu culpa. ¿Es verdad?» Alejandro sostenía el teléfono con el rostro pálido. «No ha pasado nada de eso, pero si ya has escuchado esos rumores, no voy a darte más explicaciones». Al colgar, se quedó inmóvil mucho tiempo. Sabía que lo que más le dolía no era perder al socio, sino ser difamado a sus espaldas por sus propios hermanos. Si su propia sangre podía llegar a esos extremos, ¿en qué podían creer los de fuera? Fernando fue aún más retorcido. No hizo ruido ni lanzó insultos, pero se dedicó a llamar discretamente a los antiguos contactos de mis suegros. A cualquiera que tuviera la intención de hacer negocios con nosotros, le dejaba un mensaje del tipo, «Alejandro todavía está muy verde. Emprender por su cuenta ahora es arriesgado. Se lo digo como hermano, no inviertan su dinero basándose en las emociones». Hubo gente que apreciaba a mi suegro y nos avisaba en secreto. Decían que nos tenían cariño, pero que no se atrevían a ayudarnos porque aún dependían de los negocios con la gran empresa que manejaban Rodrigo y Fernando. Dentro de la familia, mis dos cuñadas tampoco perdieron la oportunidad. En una pequeña comida en memoria de los padres semanas después del funeral, Valeria, frente a los demás parientes, soltó un comentario al aire mientras se servía comida. «Es normal que a Alejandro lo hayan dejado fuera. Si en los negocios intentas ser demasiado limpio, te mueres de hambre. Hoy en día cada uno mira por lo suyo,
El que no es rápido acaba siendo pisoteado. Raquel se rió disimuladamente al escucharlo. Laura es muy lista, ¿no? Buena contable, buena soltando sermones sobre moralidad. Dejémosles que ganen su propio dinero. Mientras no vuelvan a mendigar a sus hermanos, todo estará bien. Dejé los cubiertos en la mesa y las miré fijamente. Pueden estar tranquilas. Aunque pasemos hambre, mi marido y yo no comeremos dinero sucio. Toda la mesa se quedó en absoluto silencio. Alejandro me apretó suavemente la mano por debajo del mantel, no para detenerme, sino como diciéndome que lo entendía. Por primera vez en muchos días, vi un destello de luz en sus ojos. Quizás cuando acorralan a alguien, lo único que puede salvar no es el dinero, sino el amor propio. Después de aquello, abrimos una pequeña gestoría en Madrid. La oficina era solo un despacho alquilado en el tercer piso de un edificio viejo. Los muebles se los compramos de segunda mano a un conocido. Yo me encargaba de la contabilidad, los contratos y los expedientes legales. Alejandro salía a visitar a los clientes, inspeccionaba todo él mismo y negociaba cada encargo. Desde el principio nos pusimos de acuerdo. No aceptaríamos contratos turbios, no inflaríamos los precios y no nos llevaríamos márgenes engañando a los socios. Trabajar así hace que enriquecerse sea lento y a veces muy difícil sobrevivir, pero al menos por la noche podíamos dormir tranquilos. Los primeros meses fueron un calvario. Algunos clientes, al escuchar el nombre de Alejandro, dudaban, otros concertaban una cita y la cancelaban en el último minuto. Incluso hubo alguien que se lo dijo directamente. Apreciaba mucho a tus padres, pero como en tu antigua empresa dicen que no eres de fiar, prefiero no arriesgarme. Al oírlo, Alejandro solo asentía y daba las gracias sin discutir, pero por las noches le veía de pie en el balcón durante horas. Su espalda solitaria bajo la luz de la farola parecía la de un hombre que acababa de perder a sus padres por segunda vez. Esta vez, era la pérdida total de la fe en sus hermanos. Salí al balcón y le puse una chaqueta sobre los hombros. Él susurró. ¿Me equivoqué, Laura? Si hubiera hecho la vista gorda un poco, no estaríamos pasando por esto. Lo miré, con una punzada en el corazón, pero le respondí con firmeza. Podemos volver a ser pobres, pero no vivamos de una forma que hiciera que tus padres, al mirarnos desde arriba, sintieran vergüenza. Estoy segura de que si ellos estuvieran aquí, elegirían tu camino. Alejandro se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos, y asintió. Desde ese día no volvió a mencionar la idea de volver a la antigua empresa. Afortunadamente, la decencia no siempre pierde. Al cabo de unos meses, algunos pequeños clientes empezaron a confiar en nosotros. Decían que les gustaba la claridad de Alejandro trabajando. No era el más barato, pero sí el más transparente. Un contrato exitoso llevaba a otra recomendación. Nuestra pequeña empresa aún no podía considerarse sólida, pero ya empezaba a tener un flujo de caja estable. Fue la primera vez que vi a Alejandro sonreír levemente al mirar la cuenta de resultados a final de mes. Y entonces, una tarde recibimos la llamada de un nuevo socio en Valencia. Querían hablar sobre un contrato de suministro a largo plazo. La cantidad no era enorme pero sí constante, ideal para nuestra capacidad actual. Alejandro me miró y me preguntó, ¿puedes venir conmigo? Asentí de inmediato. En ese momento, solo pensábamos que era un viaje de negocios normal, una pequeña oportunidad para que nuestra joven empresa se consolidara. Ninguno de los dos imaginaba que ese mismo viaje nos arrastraría de vuelta al torbellino familiar y desvelaría una verdad que jamás podré olvidar en toda mi vida. Desde el momento en que Alejandro vio el rostro de aquella mujer en la cafetería, supe que ya no podría mantener la calma. Apenas el coche negro en el que iba la pareja de mediana edad salió del aparcamiento, me tiró del brazo para correr hacia nuestro coche. Tenía la mano helada y le temblaban las puntas de los dedos. Nunca había visto a mi marido así. Incluso el día que recibió la noticia de la muerte de sus padres, se había quedado paralizado, pero no había entrado en un estado de pánico semejante. Alejandro, conduce despacio. Le pedí, poniendo una mano en su brazo al ver que nos incorporábamos a la avenida principal. No respondió, manteniendo la mirada clavada en el coche que iba delante. Sabía que su mente estaba partida en dos. Por un lado, la alegría desbordante si aquellas dos personas resultaban ser realmente sus padres. Por otro, el terror absoluto, porque si estaban vivos, ¿qué había significado el luto de los últimos 6 meses? El coche que seguíamos no era uno de los vehículos de lujo que solía usar la familia de mi marido. Era un vehículo negro de 7 plazas, un coche de renting muy discreto, y no llevaban chofer privado. El hombre que se parecía a mi suegro iba en el asiento del copiloto, mientras que el conductor era un joven vestido con una camisa gris. Teresa iba en la parte de atrás, de vez en cuando bajaba la cabeza para revisar unos documentos. A través del cristal oscuro, no podía distinguir bien su rostro, pero su postura erguida,
el pañuelo de seda perfectamente colocado en el pecho y la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al escuchar a alguien hablar eran inconfundibles. Alejandro mantuvo una distancia prudencial, sin atreverse a pegarse demasiado. En una ocasión en que el coche se detuvo en un semáforo rojo, vi que sus hombros estaban tensos como la cuerda de un arco. Le advertí en voz baja: no te quedes mirándolos fijamente. Si realmente son ellos, seguro que tienen un buen motivo para no haber aparecido. Tenemos que mantener la calma para descubrir la verdad. Alejandro apretó los dientes y su voz salió ronca. Solo tengo miedo de que, si abro la puerta de este coche, desaparezcan otra vez. Llevo 6 meses viviendo como un alma en pena, y ahora que los tengo delante, no me atrevo ni a gritar papá o mamá. El coche atravesó varias avenidas y giró hacia una zona de oficinas bastante tranquila. La zona no llamaba mucho la atención, pero los edificios de alrededor eran nuevos, con fuertes medidas de seguridad y personas muy bien vestidas entrando y saliendo. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio gris de 6 plantas. La fachada no tenía un letrero llamativo, solo una placa de metal junto a la entrada. Entrecerré los ojos para leer las palabras en ella. Grupo Artesa. Mi corazón dio un vuelco. Artesa. Esa palabra combinaba los nombres de mis suegros. Arturo y Teresa. Si era una casualidad, era demasiado aterradora. Si no lo era, entonces esta empresa definitivamente tenía algo que ver con ellos. Me giré hacia Alejandro y vi que había palidecido. Murmuró: ese nombre. Papá me dijo una vez que si algún día empezaba de cero, quería ponerle un nombre que incluyera el suyo y el de mamá. No tuvimos tiempo de decir nada más. El joven que conducía bajó primero para abrir la puerta a mis suegros. Don Arturo salió. Ya no tenía el porte lujoso de un gran presidente. Solo llevaba una camisa blanca, pantalones oscuros y unas sencillas gafas de pasta negra, pero su aura seguía siendo la misma. Por donde pasaba, la gente instintivamente le abría paso. El guardia de seguridad en la puerta, nada más verle, inclinó la cabeza y saludó con respeto. El presidente ha vuelto. La palabra presidente casi hizo que Alejandro saliera corriendo del coche. Lo agarré a tiempo, clavando casi mis uñas en la manga de su chaqueta. Teresa iba detrás, acompañada de una joven asistente que llevaba una tablet. Mientras subían los escalones, la asistente preguntó en voz baja, pero al estar bastante cerca, pudimos escucharla claramente. ¿Los expedientes de Rodrigo y Fernando están listos? La joven respondió: sí, el departamento legal los está revisando por última vez. En cuanto a la desviación de fondos hacia las empresas pantalla por parte de Fernando, ya hemos conseguido los extractos bancarios adicionales. Alejandro se detuvo en seco, como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Se le enrojecieron los ojos, movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Sabía que esa conversación acababa de confirmar una verdad aterradora. Esas dos personas eran realmente mis suegros, y no solo estaban vivos, sino que estaban investigando en secreto a sus propios hijos biológicos. Una vez que don Arturo entró, tiré de Alejandro hacia un lado. No podemos quedarnos aquí fuera. Él me miró con los ojos llenos de confusión. Entonces, ¿cómo entramos? Respiré hondo, intentando mantener la voz calmada. Fingiremos ser clientes que tienen una cita con el departamento comercial. Si nos preguntan, diré que tenemos programada una reunión para revisar un contrato de suministros. Todas las empresas reciben visitas. Siempre que no mostremos miedo, todo irá bien. Nos arreglamos la ropa y entramos en el reluciente vestíbulo. Detrás del mostrador de recepción estaba el logo del Grupo Artesa en color bronce. La recepcionista levantó la vista y sonrió profesionalmente. ¿A qué departamento se dirigen? Respondí de inmediato. Tenemos una cita con el departamento comercial sobre unos expedientes de suministro. Seguramente aún no lo han actualizado en su sistema, pero podemos esperar un momento. Ella me miró unos segundos y nos invitó a sentarnos en la sala de espera. En ese mismo instante, en el pasillo de la izquierda, la puerta de una sala de juntas estaba entreabierta. Desde dentro resonó la voz profunda y familiar que había escuchado durante tantos años. Era la voz de mi suegro. Alejandro pareció sentirse atraído como un imán hacia ese sonido. Le cogí de la mano y fingí que íbamos a ver el panel corporativo que colgaba de la pared, acercándonos lentamente a la sala de juntas. Por la rendija de la puerta, pude ver a don Arturo sentado presidiendo la mesa. A su lado estaba doña Teresa, con un grueso archivo frente a ella. En la habitación había varias personas trajeadas, que parecían ser abogados, auditores e investigadores privados. En la gran pantalla se proyectaban los informes financieros de la antigua empresa de la familia de mi marido. El titular que destacaba en la parte superior me puso la piel de gallina. Pruebas de desviación de activos, creación de empresas pantalla, manipulación del Consejo de Administración. Miré a Alejandro, que estaba petrificado, con los ojos llenos de lágrimas que aún no caían. Dentro de la sala,
Mi suegro soltó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. Su voz no fue alta, pero cada palabra cayó pesada como una piedra. 6 meses fingiendo nuestra muerte han sido suficientes. Ha llegado la hora de que esos dos hijos desagradecidos paguen el precio. En cuanto pronunció esa frase, Alejandro no pudo soportarlo más. Dio un paso atrás y su hombro chocó ligeramente contra una maceta cercana. El ruido no fue fuerte, pero bastó para que las personas dentro de la sala giraran la cabeza. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. La joven asistente nos vio y cambió de color. Mis suegros se quedaron paralizados durante varios segundos, mirando directamente a Alejandro. Nadie dijo nada, solo Alejandro, después de 6 meses viviendo de luto, con la voz rota, los llamó. Papá, mamá. El llamado resonó de manera muy tenue. Sin embargo, en esa sala de reuniones pareció un cuchillo cortando todo el silencio. Mi suegro se quedó inmóvil por unos segundos, y sus ojos, siempre tan serenos, de repente se enrojecieron. Teresa se llevó la mano a la boca, como si temiera que, de emitir un solo sonido, toda la contención de los últimos 6 meses se desmoronaría. De pie junto a Alejandro, yo temblaba y tenía un nudo en la garganta. No sabía si debía alegrarme, enfadarme o sentir terror. Finalmente, don Arturo fue el primero en hablar. Miró a los presentes en la sala y bajó la voz. Por favor, salgan todos. Déjenme hablar con mi hijo. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Los hombres de traje se levantaron uno a uno, recogieron sus documentos y salieron. La joven asistente cerró la puerta muy suavemente, dejándonos a los 4 solos en una habitación dominada por un silencio abrumador. Alejandro dio un paso adelante y su voz se quebró. Estáis vivos. ¿Por qué no volvisteis? ¿Por qué dejasteis que os encendiera velas, que llorara frente a vuestras fotos durante 6 meses? ¿Sabéis cómo he vivido todo este tiempo? Teresa rompió a llorar. Se acercó con la intención de tocarle la cara, pero Alejandro dio un paso atrás. Ese retroceso la hizo detenerse en seco, y las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Don Arturo no le reprochó nada. Simplemente se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. Pero esta vez Alejandro no la esquivó. Habló en un tono muy bajo. No fingimos nuestra muerte para poneros a prueba. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó pronunciando cada palabra claramente. Fingimos nuestra muerte para salvar nuestras propias vidas. Al escucharlo, un frío polar me recorrió de la nuca hasta la espalda. Alejandro también se quedó de piedra. Sus ojos seguían rojos de dolor, pero ahora reflejaban una enorme confusión. Tartamudeó. ¿Salvar vuestras vidas? ¿Qué quieres decir, papá? Don Arturo apartó una silla y se sentó, poniendo la mano sobre el archivo que tenía delante. Esa mano parecía haber envejecido mucho en comparación con la de hace 6 meses. Las venas estaban muy marcadas, pero su voz seguía siendo tan firme como siempre. 2 meses antes del accidente, descubrí que estaban saqueando la empresa. No eran unos pocos millones, ni decenas de millones. Eran muchos millones de euros. Inconscientemente, me agarré al borde de la mesa. Él continuó. El dinero se desviaba a través de empresas intermediarias y acababa en cuentas de empresas pantalla. El titular, el garante, la última firma de autorización. Todos apuntaban a 2 nombres. Rodrigo y Fernando. Alejandro pareció recibir una bofetada en toda la cara. Negó con la cabeza. No puede ser. Sé que Rodrigo ansía el poder, y sé que Fernando es calculador. ¿Pero robar millones de la empresa que vosotros construisteis? Teresa le respondió con voz ahogada. Yo también me negué a creerlo, hijo. Pensé que solo estaban ansiosos por tomar el control, por demostrar su valía. Pero me equivoqué. Abrió una carpeta con fotos y la dejó sobre la mesa. En las imágenes aparecían Valeria y Raquel sentadas en un restaurante con un hombre desconocido, con fajos de documentos sobre la mesa. Ella explicó, vuestras cuñadas no se quedaron al margen. Valeria ayudó a Rodrigo a presionar a los pequeños accionistas. Raquel estaba detrás de Fernando creando las empresas pantalla. Lo planearon todo con una frialdad que jamás habríamos imaginado. Recordé el sarcasmo de mis cuñadas, sus miradas en el funeral y cómo me impidieron ver el atestado policial del accidente. Todo empezaba a encajar como los cristales rotos de un espejo, afilado y aterrador. Pregunté en voz baja. Entonces, ¿qué pensaban hacer ustedes? Don Arturo me miró, y su mirada se suavizó un poco. Al principio, quise resolverlo en familia. A fin de cuentas, son mi propia sangre. Planeaba llamarlos uno por uno y darles la oportunidad de detenerse, pero el problema ya no era solo el dinero. Una noche, recibió una nota de voz de un número desconocido. Sacó su teléfono y nos la reprodujo. Entre el ruido estático se escuchaba la voz distorsionada de un hombre, pero cada palabra era nítida. Ya estáis viejos, deberíais jubilaros. Si no lo hacéis,
puede que tengáis que descansar para siempre. Eran unas pocas palabras, pero la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Alejandro apretó los puños hasta que se le marcaron las venas. Mi suegro continuó. He enfrentado muchas amenazas a lo largo de mi vida en los negocios, pero esa vez se me puso la piel de gallina, porque el que envió eso no buscaba extorsionarme. Quería dejar claro que, si no soltaba la silla, ni tu madre ni yo estaríamos a salvo. Una semana después, ocurrió algo mucho peor. Mientras viajaban por la autopista, el conductor notó un problema en los frenos. Afortunadamente, ese día conducía Paco, un hombre con años de experiencia. Apenas notó el tacto extraño en el pedal, redujo la velocidad usando las marchas y se apartó al arcén. Teresa relató con voz temblorosa. Ese día, si hubiéramos tardado unos minutos más, nos habríamos estrellado contra el camión que iba delante. Yo iba detrás y sentí que el corazón se me salía del pecho. Al bajar, tu padre revisó el coche y solo dijo una cosa: no ha sido un accidente. Ella se secó las lágrimas y miró a Alejandro. Llegué a pensar que solo era una disputa por el poder. Nunca imaginé que querrían borrarnos del mapa. Alejandro se quedó petrificado. Sabía que su mundo se estaba desmoronando por segunda vez. Ser difamado por sus propios hermanos ya era doloroso, pero saber que eran capaces de atentar contra la vida de sus propios padres iba más allá del dolor, era una repugnancia que le calaba hasta los huesos. Preguntó con la voz ronca. Entonces, ¿el coche que cayó por el barranco? Don Arturo asintió. Fue un montaje. Tuvimos que desaparecer antes de que actuaran de verdad. Un equipo de investigadores privados y algunas personas de mi entera confianza ayudaron a preparar la escena. Usamos un coche para desguace y restos anónimos de la morgue. Tuvimos que sobornar a un contacto corrupto en el Instituto Forense para que alterara los registros dentales y de ADN. Manipulamos los informes para que los responsables creyeran que habíamos muerto. Solo 4 personas conocían la verdad: tu madre, yo, Paco el chofer y Ramón, el antiguo responsable de legal. Miró fijamente a Alejandro, con un tono mucho más grave. Sé que hacer esto fue cruel para vosotros, especialmente para ti, Alejandro. Pero si aparecíamos antes de tener suficientes pruebas, lo habrían negado todo. O lo que es peor, habrían vuelto a intentarlo. Alejandro no dijo nada. Apartó la mirada y sus hombros temblaron. Yo sabía que estaba intentando tragarse todo aquel cúmulo de emociones. Ira, lástima, y la duda de si abrazar a sus padres o reprocharles haberle dejado pasar el luto y la agonía durante medio año. Un momento después, mi suegro bajó la voz. Pero ahora la situación ya no es tan segura. Levanté la vista. Él estaba mirando hacia la pantalla donde seguía proyectado el informe financiero, con una mirada gélida. En los últimos días hemos notado que han estado rebuscando en nuestro archivo de documentos de Artesa, y alguien ha accedido sin autorización a datos internos. Nadie de fuera podría conocer este lugar si no hubiera alguien desde dentro informando. Teresa apretó los puños. Su voz sonaba áspera. Eso significa que hay un topo en esta empresa secreta. Esa frase me produjo un escalofrío. Acabábamos de recuperar a nuestros suegros y de saber que estaban vivos, pero antes de poder saborear la alegría, se abría otra puerta hacia el peligro. Y esta vez, el enemigo no estaba lejos. Podía estar ahora mismo en este edificio, observando silenciosamente cada uno de nuestros movimientos. Después de escuchar la palabra topo, la sala pareció quedarse sin oxígeno. Miré a través del cristal de la puerta de la sala de juntas, y vi a los empleados caminando con normalidad por los pasillos. El leve sonido de los tacones sobre el mármol, los teléfonos sonando, todo parecía ordenado y profesional. Pero en mi interior empezó a crecer una angustia muy real. Si de verdad había alguien en esta empresa secreta filtrando información, desde el segundo en que mi marido y yo cruzamos esa puerta, ya no estábamos a salvo. Fue Teresa quien nos sacó de aquella tensión. Se secó las lágrimas y trató de mantener la voz serena. Bueno, pase lo que pase, tendremos que enfrentarlo. Hoy dejad que os prepare algo de comer. Llevo 6 meses sin ver a mi hijo comer en condiciones. Aquellas palabras hicieron que a Alejandro se le hiciera un nudo en la garganta. Apartó la cara, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa noche no volvimos de inmediato al hotel, sino que nos quedamos en un apartamento privado en la parte trasera del edificio de oficinas. Era un lugar discreto, diseñado como refugio temporal para la dirección. La pequeña cocina estaba impecable. En la mesa había algunos platos muy tradicionales. Un buen cocido madrileño, bacalao, y una tortilla de patatas dorada y perfecta, acompañados de croquetas. Eran todos los platos que Alejandro adoraba antes de que todo pasara. Teresa fue sirviendo la comida mientras murmuraba. No sé si todavía te gustan estas cosas. Estos 6 meses. No hubo ni un solo día en que no deseara cocinar para ti. Alejandro se sentó a la mesa, con la mano temblorosa sujetando el tenedor. Miró el plato caliente frente a él y luego a sus padres. Todo el dolor, el reproche
el sentimiento de abandono y la nostalgia que había contenido desde que los volvió a ver, se rompieron de golpe. Se levantó bruscamente y fue a abrazar a su padre con fuerza. El hombre de más de 30 años, que había guardado luto por sus padres como un niño perdido, lloraba ahora desconsolado sobre el hombro de su padre. «¿Estás vivo? ¿Por qué no me dijiste nada?» Pensaba que ya no tenía padres. La voz de Alejandro se quebraba por momentos. Don Arturo se quedó paralizado un instante antes de devolverle el abrazo, palmeando suavemente su espalda. Ese hombre, acostumbrado a dirigir un imperio empresarial y a mantener la calma en medio de las tormentas financieras, también tenía los ojos llorosos. Respondió con voz ronca. «Lo siento, hijo, te debía esta disculpa, pero si me dieran a elegir de nuevo, tendría que volver a hacerlo. No podía permitir que la avaricia de tus hermanos nos arrastrara a todos a la tumba». Yo me quedé junto a Teresa con el corazón encogido. Doña Teresa me apretó la mano con fuerza, su piel estaba fría y temblaba. Miró a su hijo con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tenía tanto miedo de que me odiaras. Lo que más temía era que, el día que nos volviéramos a ver, no quisieras volver a llamarme mamá». Alejandro soltó a su padre, se giró hacia ella, y sin decir una palabra, la abrazó. Ella rompió a llorar desconsoladamente. Era un llanto reprimido durante medio año, cargado de dolor y de amor. Aquella cena debería haber sido el reencuentro perfecto, pero apenas llevábamos 10 minutos sentados cuando el teléfono de mi suegro empezó a vibrar. El sonido era tenue, pero en medio de aquella atmósfera cargada de emociones, resultó extrañamente estridente. Don Arturo miró la pantalla, y su ceño se frunció de inmediato. Era un número desconocido. Abrió el mensaje. Como yo estaba cerca, pude leer claramente las 2 líneas que aparecían en la pantalla. «Actuáis muy bien, pero es una pena que la obra esté a punto de terminar». Nadie dijo una palabra. Alejandro soltó los cubiertos sobre la mesa con un ruido sordo. Teresa palideció. Sentí que la sangre se me iba helando poco a poco. Mi suegro se levantó al instante y llamó al equipo de seguridad interna. «Revisad todas las cámaras del perímetro del edificio». Ahora mismo, hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, hasta que la voz aterrorizada de un guardia resonó. «Señor presidente, la cámara de la puerta trasera acaba de perder la señal y la zona del archivo subterráneo tampoco muestra imagen». El rostro de don Arturo cambió por completo. Ya no quedaba rastro de la emoción del padre que acababa de abrazar a su hijo, y volvió a mostrar la frialdad del hombre que había atravesado demasiadas tormentas. Solo dio una orden: «Todos al archivo». Salimos corriendo del comedor. El pasillo que antes estaba en silencio ahora era un caos. Un guardia de seguridad subía por las escaleras corriendo pálido y con la camisa desaliñada. «Alguien ha entrado en el archivo del sótano. Han dejado inconsciente a Víctor. Estamos llamando a la ambulancia». Teresa casi se desploma, pero logré sostenerla. Alejandro ya había salido corriendo detrás de su padre hacia las escaleras. Cuando llegamos al sótano, el olor a humo nos golpeó de lleno. El archivo estaba al final del pasillo, y la puerta de metal había sido forzada. Dentro, las llamas consumían las cajas de documentos apiladas contra la pared. El papel ardía formando gruesas capas de ceniza negra, y el humo espeso hacía que nos escocieran los ojos. El sistema de extinción de incendios se había activado, rociando agua a borbotones, pero muchos expedientes ya habían sido devorados por el fuego. Don Arturo intentó entrar como un loco. Alejandro y 2 guardias tuvieron que sujetarlo. Gritó con la voz rota: «No dejéis que el fuego alcance la caja fuerte de la izquierda. Ahí están todos los recibos originales». Un grupo de empleados vaciaba sin parar extintores sobre las llamas. Yo me quedé en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. 6 meses de investigación, 6 meses fingiendo su muerte, 6 meses de sufrimiento silencioso por parte de mis suegros. Todo podía convertirse en cenizas en una sola noche. En una esquina del pasillo, un hombre estaba tirado en el suelo de cemento. Era Víctor, el guardia de seguridad leal de mi suegro. Sangraba por una brecha en la cabeza y tenía los labios morados, pero al ver a don Arturo hizo un esfuerzo por abrir los ojos. Mi suegro se arrodilló a su lado. «Víctor, ¿quién ha sido? Dímelo». Víctor respiraba con dificultad y las palabras salían a duras penas. «Había alguien de dentro». Mi suegro se inclinó aún más, con la voz temblorosa. «¿Quién?». Víctor movió los labios, con los ojos muy abiertos, como intentando recordar. Reconocí su voz. Pero justo en ese momento su cabeza cayó hacia un lado y perdió el conocimiento. Los paramédicos acababan de llegar con una camilla para darle los primeros auxilios. Al ver la escena, me quedé helada. No había sido alguien de fuera que entró a ciegas a robar papeles. No fue un acto de vandalismo al azar. Quien lo hizo sabía perfectamente dónde estaba el sótano,
qué cámaras anular y qué documentos eran los más importantes. Eso significaba que el traidor había estado muy cerca de mis suegros, tan cerca como para tocar todos sus secretos. Poco después, el fuego fue sofocado, pero el archivo estaba destrozado. Decenas de cajas carbonizadas, papeles empapados y el disco duro de la copia de seguridad exterior había sido reventado a golpes. Don Arturo se quedó de pie en medio de aquel desastre, en silencio durante largo rato. Por primera vez desde que nos reencontramos, vi en sus ojos no solo ira, sino verdadera preocupación. Se giró hacia nosotros y dijo con un tono aterrador: «Ya saben que estamos vivos». Luego miró la puerta destrozada del archivo y añadió, pronunciando cada sílaba: «Y están más cerca de lo que pensábamos». Esa noche, nadie volvió a pensar en la cena que se había quedado a medias sobre la mesa. El olor a humo del sótano se nos había quedado impregnado en el pelo, en la ropa, en cada respiración. Mi suegro ordenó acordonar toda la zona del archivo y pidió que se revisaran todos los accesos de las últimas 24 horas. Pero todos sabíamos que el responsable no era alguien impulsivo que dejara huellas en la puerta. Volvimos a la pequeña sala de juntas del cuarto piso. Teresa se sentó en una silla, entrelazando las manos con fuerza. Alejandro estaba junto a la ventana, mirando hacia el patio oscuro, con el rostro tenso. Yo estaba sentada al lado de los pocos documentos que se habían salvado, con la cabeza hecha un lío. Hasta ese momento, si me hubieran preguntado quién estaba detrás de todo, Alejandro y yo habríamos pensado inmediatamente en Rodrigo. Él era el primogénito, el que había tomado las riendas de la empresa, el que más alzaba la voz y el que se había beneficiado más tras la muerte de mis suegros. Rodrigo era temperamental, ambicioso, y le encantaba que los demás lo llamaran presidente. Siempre hablaba como si estuviera dando órdenes, tratando a toda la familia como a subordinados. En el funeral, fue quien recibió el pésame, el que lloró frente al altar, y a los pocos días ya estaba ocupando el despacho de su padre. Pensando en todo eso, era imposible no sospechar que él fuera el cerebro. Pero sobre las 10 de la noche, un hombre de mediana edad con una chaqueta oscura entró en la sala. Se presentó como el inspector Morales, un ex policía que ahora dirigía el equipo de investigación secreto que mi suegro había contratado durante esos meses. Su rostro era muy común, nada destacable, pero sus ojos eran penetrantes, la típica mirada de alguien acostumbrado a ver más allá de las apariencias. Puso sobre la mesa un pequeño disco duro y un fajo de fotografías recién impresas. Don Arturo le preguntó de inmediato: «¿Hay resultados?». El inspector asintió. Su voz era baja pero clara. «Don Arturo, los datos que logramos recuperar del servidor secundario no se perdieron del todo, y hay algo en lo que nos hemos equivocado por completo». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Alejandro se dio la vuelta y yo sentí que mi corazón se aceleraba. El inspector encendió una pantalla, y en ella apareció una cadena de transferencias enviadas a través de múltiples cuentas intermediarias. Las cifras eran mareantes. Señalando cada línea, explicó despacio, quien firmaba las autorizaciones, de cara a la galería, era Rodrigo, pero quien diseñó el flujo del dinero no fue él. El dinero pasó por 3 empresas pantalla, y luego se fragmentó en decenas de pequeñas transferencias hacia cuentas en el extranjero. Quien usó la firma electrónica de respaldo, cambió los códigos de verificación y contactó directamente con los receptores en el extranjero. Fue Fernando. Me quedé de piedra. Alejandro exclamó en voz baja: «¿Fernando?». En mis recuerdos, Fernando siempre había sido el de las palabras suaves, el que rara vez se enfadaba. En las discusiones, solía ser el que mediaba, siempre diciendo: «Somos hermanos, no llevemos esto al extremo». Incluso cuando Rodrigo le gritaba a mi marido, Fernando solo se quedaba a un lado sonriendo, soltando algún comentario que sonaba a buen consejo. Precisamente por eso, siempre pensamos que era solo un comparsa, no el que empuñaba el cuchillo. El inspector Morales pasó a la siguiente tanda de fotografías. En ellas aparecía Fernando en una cafetería oscura, sentado frente a 2 hombres corpulentos y con aspecto patibulario. En otra foto, se le veía frente a la puerta de un chalet de lujo, recibiendo un grueso sobre de manos de un desconocido. Morales explicó: «El grupo que les amenazó anteriormente no contactó con Rodrigo, todas las conexiones pasaron por Fernando. Incluso en el sabotaje de los frenos de su coche, el que transfirió el dinero a los sicarios desde una cuenta puente controlada, fue Fernando». Teresa se tapó la boca con las manos, tenía los ojos enrojecidos, pero esta vez no era simple tristeza, sino auténtico pavor. Murmuró: «Fernando, desde niño siempre fue el más callado. Yo pensaba que era bueno, que era reflexivo». Don Arturo se quedó mudo durante mucho tiempo. Su rostro no expresaba casi nada, pero sus manos, apoyadas en los brazos de la silla, estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. El inspector continuó: «Rodrigo es un enfermo de poder, correcto.
Valeria es una avariciosa, también. Pero es Fernando quien realmente mueve las piezas del tablero. Dejó que Rodrigo estuviera en primera línea recibiendo todos los golpes y críticas, mientras él daba un paso atrás para controlar las finanzas, los recursos humanos, los datos y todo el trabajo sucio. Luego, miró directamente a mi suegro y dijo una frase que nos heló la sangre a todos. Rodrigo es un lobo hambriento, pero Fernando es una víbora. Al escucharlo, sentí que la espalda se me adormecía. Resultaba que la persona que menos hablaba era la más peligrosa, porque no necesitaba gritar para que los demás supieran que era una amenaza. Le bastaba con quedarse callado, escondido en las sombras, usando a su propio hermano como escudo. Recordé las veces que Fernando nos sonreía, su manera delicada de decirle a Alejandro que no exagerara las cosas. Recordé su mirada tranquila cuando le preguntaron por los fondos desviados. Esa tranquilidad no era inocencia, era la seguridad del que lo ha escondido todo a la perfección. Pero lo más aterrador estaba por llegar. El inspector Morales abrió un contrato en inglés. Arriba, llevaba el logo de un importante fondo de inversión extranjero, especializado en absorber empresas en crisis. Fernando lleva meses negociando en secreto la venta de la mayor parte de la antigua empresa familiar. Su plan era hundir la empresa desde dentro, disparar las deudas y obligar al Consejo de Administración a malvender sus acciones. Una vez cerrada la operación, iba a transferir los millones a cuentas extranjeras que ya tiene preparadas. Alejandro dio un puñetazo en la mesa, con los ojos encendidos. O sea que no solo quiere robarnos la empresa de mis padres, quiere venderla a trozos y fugarse. El inspector asintió, así es. Y según los documentos que hemos recuperado, ni siquiera Rodrigo conoce el plan completo. Se cree el rey, pero en realidad solo es un peón que Fernando ha empujado hacia adelante. La sala se sumió en un pesado silencio. Miré a mis suegros, luego a Alejandro, y de repente comprendí por qué este juego de ajedrez era mucho más aterrador de lo que pensábamos. De quien más sospechábamos no era quien más ocultaba. La persona más peligrosa no busca los focos ni proclama ser el jefe. Se oculta en las sombras, sonríe amablemente y deja que los demás entren por voluntad propia en la trampa que ha tejido con tanto cuidado. Finalmente, don Arturo rompió el silencio con una voz tan fría que me puso la carne de gallina. Si Fernando ha llegado tan lejos, no se detendrá solo porque se haya quemado un archivo. Miró a Alejandro y luego a mí. A partir de ahora, nadie hace nada solo. Ya no nos enfrentamos a un hijo codicioso. Nos enfrentamos a alguien dispuesto a vender a su propia familia para asegurar su huida. La noche del incendio en el archivo, mi suegro insistió en que nos quedáramos unos días más para garantizar nuestra seguridad. Pero Alejandro se negó. Nuestra pequeña empresa en Madrid aún tenía contratos, empleados y clientes esperando. Además, si desaparecíamos de repente después de nuestro viaje a Valencia, sería como avisarle a nuestro enemigo de que habíamos visto lo que no debíamos. Don Arturo miró a su hijo durante mucho tiempo y luego dijo, «Podéis iros, pero a partir de ahora no podéis bajar la guardia. Avisadme de dónde vais, y si notáis algo extraño, llamadme al instante». Alejandro asintió, pero yo sabía que su corazón seguía pesando como el plomo. Antes de irnos, Teresa me agarró las manos. Le temblaba la voz. «Laura, sé que eres una persona sensata. Cuando Alejandro pierda los estribos, ayúdame a frenarlo. Ahora mismo, un solo paso en falso y lo perderemos todo». Durante el viaje de regreso a Madrid, ninguno de los dos dijo una palabra. Alejandro conducía, echando vistazos constantes al espejo retrovisor. Yo también intentaba fijarme en los coches que iban detrás, pero el denso tráfico hacía que todo se mezclara. Al acercarnos a las afueras de la capital, me di cuenta de que un coche plateado de 7 plazas llevaba siguiéndonos desde que estábamos en la autovía. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando Alejandro se desvió a una gasolinera, el coche también redujo la velocidad y aparcó no muy lejos. Le susurré. «Alejandro, ese coche plateado creo que nos está siguiendo». Alejandro no giró la cabeza, solo miró por el espejo retrovisor con expresión sombría. «Yo también lo he visto hace un rato». Aminora la marcha a propósito y de repente giró por una calle estrecha que llevaba a una zona residencial. El coche no giró inmediatamente detrás de nosotros, pero unos minutos después apareció al final de la calle. Fue entonces cuando sentí verdadero miedo. Ya no éramos meros espectadores. Al llegar a nuestra oficina, Alejandro dio la tarde libre a los empleados con la excusa de un mantenimiento en el sistema informático. No quería que nadie más saliera perjudicado. Apenas entré en mi despacho de contabilidad, sentí que mi corazón se detenía. El cajón de mi escritorio estaba desencajado. El archivador estaba abierto de par en par, y varias carpetas de contratos estaban fuera de su sitio. Bajo la cerradura de la puerta trasera había marcas recientes y profundas de haber sido forzada. Llamé a Alejandro, quien entró corriendo, echó un vistazo rápido y de inmediato fue a revisar las cámaras de seguridad.
pero todos los datos de grabación entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada habían sido borrados. No era un corte de luz ni un fallo del sistema. Alguien había iniciado sesión con la cuenta de administrador. Encendí mi ordenador, con las manos temblorosas al ver una pantalla de inicio extraña. Todas las carpetas de contabilidad, expedientes de clientes, presupuestos y copias de seguridad internas estaban completamente vacías. Me quedé helada. Meses de esfuerzo, todos nuestros registros de trabajo impecable, habían sido borrados en una noche como si nunca hubieran existido. Alejandro estaba de pie detrás de mí, con voz ronca. ¿Tienes alguna copia, Laura? Intenté mantener la calma y abrí el cajón donde guardaba el disco duro externo, pero también había desaparecido. Solo quedaba un cable suelto, como una burla cruel. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era el señor Ortiz, un cliente muy importante con el que habíamos firmado un principio de acuerdo la semana anterior. Alejandro activó el altavoz. La voz de Ortiz sonaba muy apenada. Alejandro, lo siento mucho, pero creo que tendremos que paralizar nuestro contrato. Acaban de llegarnos unas informaciones muy desagradables sobre tu empresa. ¿Qué información?, preguntó Alejandro de inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de responder. Nos han dicho que tu empresa está siendo investigada financieramente y que hay sospechas de que usas documentos falsos para conseguir contratos. No sé si es cierto o no, pero nuestra junta directiva no quiere correr riesgos. Al escuchar eso, sentí que la sangre me hervía en la cara. Los rumores llegaban demasiado rápido y en el momento exacto. Alejandro apretó el teléfono, pero mantuvo un tono sereno. Lo entiendo, señor Ortiz, pero usted lleva meses haciendo negocios conmigo y sabe cómo soy. Ortiz suspiró. Lo sé, por eso te llamo antes de hacer nada oficial. Pero te lo digo como un consejo, si hay algún problema de fondo, arréglalo cuanto antes. Alguien te está atacando muy duro. Cuando colgó, un silencio asfixiante llenó la oficina. Miré los cajones revueltos y la pantalla en blanco del ordenador, sintiendo como si alguien me hubiera metido la mano en la garganta para ahogarme. Esto no era una simple amenaza, era una forma de asesinar a una pequeña empresa sin usar un cuchillo, borrando datos, propagando rumores y espantando a los clientes para que nos derrumbáramos solos antes de poder decir nada. Esa misma tarde, una conocida mía que trabajaba en un banco me llamó. Habíamos estudiado juntas y casi nunca hablábamos. Su tono de voz fue bajo desde la primera palabra. Laura, necesito que mantengas la calma. Esta mañana, alguien ha usado una fotocopia de un poder notarial para pedir información sobre las cuentas de tu empresa y también sobre vuestras cuentas personales. Me sobresalté. ¿Poder notarial de quién? El nombre del solicitante pertenece a una gestoría financiera, pero venía recomendado por un alto cargo de la antigua empresa de tu marido, me explicó. Me pareció muy raro, así que no les di ninguna información. Pero hicieron preguntas muy específicas. ¿Cuánto dinero os queda? Si tenéis préstamos, ¿cuáles son vuestras garantías patrimoniales? Y si ha habido transacciones importantes hace poco. Laura, parece que os están preparando una trampa legal. Esa última frase me provocó un escalofrío en la columna. Se lo conté todo a Alejandro. Se quedó en silencio un rato y luego dijo, no solo quieren taparnos la boca. Le miré y continuó lentamente. Quieren convertirnos en unos delincuentes de cara al público, para que si algún día estalla el escándalo de verdad, todo el mundo crea que nosotros éramos los destructores. Esa noche nos quedamos en la oficina intentando revisar el sistema. Cerca de la medianoche, el móvil de Alejandro sonó. Era un número oculto. Me miró y encendió la grabadora antes de contestar. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de un hombre que, usando un distorsionador, sonaba áspera y gélida. Soltó una risita muy leve y dijo, los muertos deberían quedarse bajo tierra. Desenterrar cadáveres nunca trae nada bueno para los vivos. Alejandro se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién eres? Pero la voz al otro lado simplemente rió de nuevo. Alejandro, ocúpate de tu mujer. Es tan buena contable que sería una lástima que firmara los papeles equivocados y acabara en prisión. Y colgó. Me quedé clavada en la silla. Esa frase no iba dirigida a Alejandro, sino directamente a mí. Sabían que yo llevaba la contabilidad. Sabían que nos habíamos reencontrado con nuestros suegros. Sabían que podíamos ser el eslabón clave en su contraataque. Y lo más aterrador era que estaban preparando una trampa con documentos, datos y rumores suficientes para convertirnos de víctimas en culpables. Alejandro se acercó y me cogió de las manos. Estaban heladas, pero me apretó con fuerza. A partir de ahora, no solo protegemos a mis padres. Tenemos que salvarnos nosotros primero. Miré la habitación revuelta, la pantalla negra y, lentamente, asentí. Comprendí que esta guerra ya no se libraba solo en las sombras de la empresa de mis suegros. Había entrado de lleno en nuestras propias vidas.
Después de la llamada anónima de esa noche, Alejandro y yo apenas pudimos pegar ojo. Él se dedicó a revisar de nuevo todas las cerraduras de la oficina, mientras yo me sentaba frente al ordenador, cuya memoria había sido arrasada, intentando recuperar cualquier archivo residual que quedara en los temporales. Los números saltaban por la pantalla de forma caótica. Había archivos que se abrían y otros que solo eran secuencias de caracteres sin sentido. Estaba acostumbrada a trabajar con documentos, a buscar errores en áridas columnas de números, pero nunca antes había sentido que unas simples líneas de datos fueran un salvavidas como en aquel momento. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba una antigua carpeta de copias de seguridad que el técnico había sincronizado por error en un servidor secundario, descubrí un archivo comprimido sin nombre. Estaba oculto muy al fondo de un directorio que no parecía tener ninguna relación. Al lado de facturas antiguas de hacía años, el nombre del archivo era solo una serie de números que indicaban una fecha. Estuve a punto de pasarlo por alto, pero por alguna razón tuve el presentimiento de que alguien me estaba tirando del brazo para que lo abriera. Descomprimí el archivo. Dentro solo había 3 documentos escaneados. 2 eran antiguos anexos de distribución de acciones, pero el último hizo que me enderezara en la silla. Era un pacto de socios privado y un borrador de testamento. El testador era don Arturo. La fecha de la firma era de hacía casi 8 años. Leí rápidamente las primeras líneas. Al principio pensé que se trataba de un simple borrador legal, pero cuanto más leía, más fuerte me latía el corazón. Ese testamento no coincidía en absoluto con lo que mi suegro nos había dicho siempre. En el pasado, él siempre había afirmado que el patrimonio familiar se dividiría a partes iguales entre los 3 hermanos. Quien tuviera la capacidad, asumiría la dirección, y quien no, simplemente mantendría sus acciones. Decía que no tenía favoritismos y que no quería que la empresa fuera motivo de discordia. Sin embargo, en este testamento, el mayor paquete de acciones de control no pertenecía a Rodrigo ni a Fernando, pertenecía a Alejandro. Lo releí varias veces por miedo a haberme equivocado. Las áridas palabras legales aparecían claras frente a mis ojos. Alejandro tendrá derecho a heredar el paquete accionarial fundacional en posesión de don Arturo, junto con el derecho de prioridad para asumir la dirección general en caso de alteraciones graves en el seno familiar. Sentí un frío glacial en todo el cuerpo, no por alegría, sino porque entendí que, si Rodrigo y Fernando sabían de la existencia de este testamento, el odio que sentían hacia mi marido definitivamente no había comenzado por la lucha de la empresa después del funeral. No llamé a Alejandro de inmediato. Estaba tan tenso que temía que un golpe más terminara por romperlo. Imprimí el documento escaneado, lo doblé, lo metí en mi bolso, y a la mañana siguiente salí con la excusa de comprar algo para desayunar y poder llamar a Teresa. En cuanto doña Teresa contestó, hablé muy bajito. Teresa, he encontrado un antiguo testamento de mi suegro donde dice que Alejandro es el heredero de la mayor parte de las acciones. Al otro lado de la línea hubo un silencio tan largo que llegué a pensar que se había cortado la llamada. La voz de Teresa sonó baja y temblorosa. ¿Dónde estás? Cerca de la oficina respondí. Teresa, ¿qué significa esto? No me respondió directamente, solo me dijo. Te lo suplico, por el momento no se lo digas a Alejandro, aún no está preparado. Su respuesta me dejó paralizada. Era la primera vez desde que nos reencontramos que Teresa me esquivaba de esa manera. Intenté mantener la voz firme. Teresa, mi marido y yo ya estamos metidos de lleno en esto. Han asaltado nuestra oficina, borrado nuestros datos y me han amenazado personalmente. Si este testamento es la verdadera razón de todo, necesito saberlo para protegerle. Doña Teresa respiró agitadamente, como si estuviera intentando contener algo inmenso. Después de un momento, solo dijo, «Te lo pido por favor, no se lo digas». «Todavía no». Le pregunté, ¿no está preparado para heredar? ¿O no está preparado para conocer otra verdad? Guardó silencio. Ese mismo silencio fue mi respuesta. Durante los días siguientes, no dejé de revisar aquellos viejos documentos. Busqué en los contratos de aportación de capital, actas de reuniones familiares y archivos de los fundadores. Había muchos nombres que jamás le había escuchado mencionar a mi suegro. En particular, en una nota manuscrita apenas legible, encontré el nombre de una mujer, Inés. Al lado de ese nombre, había una anotación, capital inicial reservado para Alejandro cuando alcance la mayoría de edad. Miré esas palabras durante mucho tiempo, sintiéndome como si estuviera ante una vieja puerta cerrada con llave durante años, donde al abrirla, todo el pasado se desplomaría sobre nosotros. Confronté lo que había encontrado con la documentación actual. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que Alejandro no era simplemente el hijo menor consentido. Había una gran parte del patrimonio de la empresa que había sido puesta a su nombre mucho antes de que él tuviera edad para entrar en el mundo de los negocios. Ese capital no procedía de Rodrigo ni de Fernando,
y tampoco provenía en su totalidad de don Arturo. Estaba relacionado con un evento ocurrido hacía más de 20 años. Un incidente que la familia de mi marido jamás había mencionado en mi presencia. La tercera noche, ya no pude ocultarlo más. Alejandro me vio guardar el fajo de papeles en el cajón y me preguntó al instante: ¿Qué me estás ocultando? Me quedé rígida. Me miró fijamente. Tenía los ojos cansados, pero más afilados que de costumbre. Laura, no soporto la idea de que mis seres queridos también me escondan cosas. Si sabes algo, dímelo. Sin otra opción, dejé el testamento sobre la mesa. Alejandro lo leyó. El color de su rostro cambió varias veces, primero sorpresa, luego consternación, y finalmente, un dolor profundo y difícil de nombrar. Levantó la mirada hacia mí. ¿Por qué nunca me lo dijeron mis padres? ¿Por qué mis hermanos lo sabían y yo no? No pude responder. Esa misma noche regresamos en secreto a Valencia, al edificio de Artesa. Mis suegros estaban en su despacho privado. Cuando Alejandro puso el testamento sobre la mesa, la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Doña Teresa apartó la mirada, con los ojos enrojecidos. Don Arturo miró el papel un largo rato y luego se quitó las gafas lentamente. En ese instante, me pareció que había envejecido unos cuantos años más. Alejandro preguntó directamente: «Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué soy yo el mayor heredero? ¿Por qué Rodrigo y Fernando sabían de esto y yo no?» Su voz no era fuerte, pero cada palabra temblaba de dolor. ¿Es por esto que me odian? ¿Es por esto que nuestra familia ha acabado así? Mi suegro cerró los ojos, y un rato después, los abrió para mirar directamente a Alejandro. En su mirada había dolor, culpa y el peso de un secreto enterrado durante demasiado tiempo. Habló muy despacio: «Rodrigo y Fernando no te odian de la nada, pero tampoco es porque yo tuviera favoritismos». Alejandro se quedó quieto, y yo sentí como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Don Arturo miró a doña Teresa, como pidiéndole permiso por última vez. Ella asintió levemente, con las lágrimas cayendo en silencio. Mi suegro se volvió hacia nosotros, con voz ronca. «Hay cosas que te he ocultado durante más de 30 años». Hizo una pausa y luego continuó, cada palabra cayendo como una losa sobre el suelo de la oficina. «Ya es hora de que sepas quién eres realmente». La frase de mi suegro dejó a Alejandro paralizado en medio de la habitación. Saber quién era realmente. ¿Acaso todo lo que creía ser durante 30 años Alejandro, el hijo menor de la familia, todo lo que creía cierto, ocultaba otra verdad? Miré a mi marido. Sus labios se movieron varias veces, pero no le salió la voz. El hombre que había sido tan fuerte ante tantas desgracias parecía ahora un niño al que le acaban de quitar el suelo bajo sus pies. Don Arturo no habló de inmediato. Caminó hacia la caja fuerte en un rincón, introdujo el código y sacó una vieja carpeta envuelta en una bolsa antihumedad. En el exterior de la bolsa había algo escrito a mano con tinta descolorida: expediente año 1994. Con solo ver eso, se me encogió el corazón. Doña Teresa se sentó, llevándose las manos al pecho como si intentara soportar un dolor crónico que llevaba años padeciendo. Mi suegro puso la carpeta sobre la mesa y abrió lentamente las hojas protectoras. Dentro había un viejo certificado de nacimiento, una fotografía amarillenta, varios documentos de tutela legal y una pequeña esclava de plata de bebé. En la fotografía aparecía una mujer joven sosteniendo en brazos a un niño de unos 4 o 5 años. Esa mujer tenía unos ojos muy parecidos a los de Alejandro, brillantes pero tristes. Jamás la había visto en ningún álbum de fotos familiar. Alejandro miró la foto y su voz se secó. ¿Quién es ella? Al escuchar esa pregunta, doña Teresa rompió a llorar. Mi suegro dejó escapar un leve suspiro y dijo: «Es Inés, la hermana pequeña de tu madre». El silencio en la habitación era tal que se podía escuchar claramente el tic-tac del reloj de pared. Alejandro frunció el ceño, intentando comprender, pero era evidente que aún no asimilaba la información. Don Arturo le miró directamente a los ojos. «Y también es tu madre biológica». Sentí que el espacio frente a mí se detenía de golpe. Alejandro dio medio paso atrás, apoyando la mano en el borde de la mesa. Miró a su padre, luego a su madre, y en su mirada ya no había sorpresa, sino una profunda y total desolación. «¿Madre biológica? ¿Qué significa eso? ¿No soy vuestro hijo?». Su voz era apenas un murmullo, pero las palabras se quebraban de dolor. Doña Teresa se levantó, se acercó a él sin parar de llorar. «Alejandro, perdóname. Yo no te di a luz, pero te crié desde que tenías 5 años. Jamás te vi como un hijo adoptivo, ni un solo día he dejado de sentir que eres sangre de mi sangre». Alejandro la miró con los ojos enrojecidos, no le apartó la mano, pero tampoco le devolvió el abrazo. Ese silencio abismal me causaba dolor por ambos. Mi suegro continuó relatando. Aquel año, Inés era una empresaria excepcional.
No le gustaba aparecer en público, pero poseía una mente aguda para los cálculos. Cuando don Arturo empezaba su negocio, la primera en aportar capital, la que hipotecó sus propios bienes para salvar a la empresa en su peor momento, fue Inés. Por eso, en los documentos fundacionales internos, a ella le correspondía una porción muy grande de las acciones, pero por motivos de seguridad, nunca lo puso a su nombre de forma pública. Al oír esto, entendí por qué en aquella vieja nota decía capital inicial reservado para Alejandro. No era un trato de favor de mi suegro, era la parte que la verdadera madre de Alejandro le había dejado a su hijo. Doña Teresa, ahogada en llanto, explicó: tu madre no quería fama. Solo me dijo una vez: si algún día me pasa algo, quédate con mi parte para el niño, no dejes que crezca sin nada. Y entonces ocurrió la tragedia. El incendio de unos almacenes se cobró la vida de Inés. Mi suegro contó que, al recibir la noticia, toda la familia se derrumbó. En aquel almacén no solo había mercancía, sino también documentos relacionados con una red de corrupción que Inés había descubierto por casualidad. Antes de morir, le había confesado a su hermana que sentía que alguien la estaba siguiendo. Apenas unos días después, ocurrió el incendio, y el padre biológico de Alejandro desapareció sin dejar rastro esa misma noche. Alejandro levantó la cabeza de golpe. Mi padre biológico. ¿Sigue vivo? Don Arturo guardó silencio unos segundos, y negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Cuando desapareció, algunos dijeron que huyó, otros que lo silenciaron. Tus padres le buscaron durante años, pero nunca obtuvimos resultados. Doña Teresa añadió con voz temblorosa: eras muy pequeño y veíamos a gente extraña rondando tu guardería. Temíamos que si descubrían tu identidad, los mismos que le hicieron daño a Inés fueran a por ti. Por eso, se lo llevaron y lo criaron como a su propio hijo. Falsificaron todos los papeles legales para protegerlo. Todo lo relacionado con Inés fue enterrado. Doña Teresa hablaba entre lágrimas. Pensé que si lo manteníamos en secreto, crecerías en paz. Nunca imaginé que este mismo secreto se convertiría en la chispa que quemaría el amor entre vosotros, los hermanos. Alejandro permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Yo sabía lo revuelto que estaba su interior en ese momento. La madre a la que había llorado durante 6 meses resultó no ser la suya, pero el amor que le había dado era auténtico. Y la madre biológica a la que ni siquiera recordaba era quien le había asegurado su futuro. Mientras que los 2 hermanos, a los que siempre había soportado y con los que nunca quiso pelear, le odiaban por una verdad que ni él mismo conocía. Mi suegro sacó otro documento, el acta de una antigua reunión familiar. Explicó que Rodrigo y Fernando descubrieron esto por casualidad poco antes del accidente, cuando revisaron el historial de acciones preparándose para tomar el control. Al principio, ambos vieron que Alejandro tenía el derecho prioritario sobre las acciones de control. Luego, Fernando rastreó el nombre de Inés y comprendió que Alejandro no era hijo biológico de sus padres. A partir de entonces, la envidia se transformó en un odio visceral. Don Arturo cerró los ojos, recordando vívidamente aquella noche en la que Fernando, de pie en ese mismo despacho, con los ojos inyectados en sangre, le siseó: ¿no os basta con haberle dado de comer 30 años? ¿Ahora también queréis regalarle la empresa entera? Nosotros somos vuestra sangre, él solo es un niño recogido. Rodrigo también golpeó la mesa, acusando a sus padres de tratar peor a sus hijos biológicos que a un forastero. Aunque les explicaron que esas acciones pertenecían originalmente a Inés y que ella se las había dejado a su hijo, no quisieron escuchar. A sus ojos, todo era simple favoritismo. Teresa lloraba hasta que le temblaban los hombros. Si nos hubieran escuchado entonces, las cosas no habrían llegado a este extremo. Pero cuando la avaricia ciega a las personas, incluso los lazos de sangre se convierten en una espina. Miró a Alejandro, con la voz rota. Perdóname por habértelo ocultado. Creía que mantener el secreto era protegerte, y al final eso hizo que fueras la excusa para que tus hermanos nos odiaran. Alejandro miró el expediente, y luego la antigua foto de la mujer llamada Inés. Levantó la mano y acarició suavemente el rostro amarillento de la imagen. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre su propia mano. Mucho tiempo después, logró hablar con una voz ronca y desgarrada. Si hubiera sabido que la verdad destrozaría a esta familia, habría preferido no saberlo nunca. Nadie respondió. Porque todos los que estábamos allí entendíamos que hay verdades que no traen alivio inmediato. Simplemente desgarran la fachada de la falsa tranquilidad para dejar al descubierto heridas que han estado supurando en silencio durante décadas. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Alejandro se quedó sentado solo, en silencio, mucho tiempo frente a la foto de Inés. Yo no sabía qué estaba pensando, ni tampoco me atreví a preguntarle demasiado. Hay dolores que no se consuelan con un par de palabras.
menos aún cuando alguien acaba de descubrir que toda su identidad y el odio de sus hermanos se basaban en un secreto enterrado bajo demasiadas capas. Solo me quedé a su lado en silencio, para que supiera que, aunque su pasado estuviera patas arriba, en su presente no estaba solo. Pero antes de que nuestra familia pudiera recuperar la calma, a la mañana siguiente nos llegó una noticia bomba desde Madrid. Un empleado leal le envió a mi suegro una fotografía de un aviso interno. Rodrigo y Fernando habían convocado una junta extraordinaria de accionistas para el día siguiente por la tarde. El motivo oficial era solucionar el desequilibrio financiero y el riesgo de quiebra inminente. Al escuchar eso, el rostro de mi suegro se ensombreció. Solo con leer un par de líneas sentenció: van a dar su último paso. Yo no terminaba de entenderlo, hasta que el inspector Morales trajo otro contrato obtenido desde dentro de la empresa. Era un acuerdo para transferir el 65% de las acciones a un fondo de inversión extranjero. Las cláusulas eran férreas. En cuanto el consejo lo aprobara y el representante firmara, el control pasaría automáticamente al comprador. Y una vez ocurriera eso, aunque mis suegros reaparecieran, todo sería un laberinto legal casi imposible de resolver porque la empresa habría pasado a otras manos de forma completamente legal. Alejandro, tras leer el contrato, se puso pálido. ¿De verdad van a vender la empresa de papá y mamá? Mi suegro respondió con la voz muy baja pero firme: no es para salvarla, es para blanquear el desfalco. Primero la vaciaron, manipularon las cuentas, y ahora usan la excusa de que se va a hundir para malvenderla. El dinero de la venta irá a cuentas intermedias y desaparecerá. Teresa, sentada a su lado con los ojos hinchados, murmuró: ese lugar es donde nos dejamos la vida entera, y para ellos solo es mercancía de saldo. Esa misma tarde, rumores muy calculados comenzaron a esparcirse. Algunos pequeños accionistas recibieron informes financieros manipulados donde constaba que la empresa estaba endeudada, en números rojos, y que, si no se vendía de inmediato, entrarían en concurso de acreedores en 3 meses. Valeria apareció en un chat interno de la empresa, usando un tono increíblemente suave. Mis suegros ya no están, y mi marido y su hermano solo intentan salvar lo que queda para la familia. Si somos obstinados, la empresa caerá, y le fallaríamos a la memoria de los fundadores. Al leer ese mensaje me entraron ganas de vomitar. La misma mujer que fingió llorar a lágrima viva en el funeral ahora utilizaba a los muertos como escudo para su avaricia. Raquel fue aún más venenosa. Comenzó a esparcir el rumor de que Alejandro y yo nos habíamos aliado con la competencia para destruir la empresa desde fuera. En un chat de empleados antiguos escribió: cuidado con Alejandro. Parece un santo, pero a veces las moscas muertas son las que esconden los cuchillos más afilados. Unas horas después, apareció un video manipulado. En él, supuestamente Alejandro estaba reunido con representantes de un grupo extranjero en una cafetería, con documentos confidenciales sobre la mesa. El audio, mediante una falsificación de voz impecable, hacía parecer que mi marido decía: si ofrecen un buen precio, yo les entregaré todos los datos internos que tengo. Me quedé de piedra. Ese video estaba extraído de una reunión normal con uno de nuestros clientes, pero habían alterado el ángulo, falseado el sonido y cortado el contexto para convertir a Alejandro en un traidor empresarial. Mi marido apretó su teléfono, con los labios blancos de pura rabia. Pero no explotó ni gritó. Se sumió en un silencio mucho más aterrador. Un rato después, dijo: no solo quieren vender la empresa, quieren asegurarse de que si vosotros volvéis, o si yo hablo, todos los accionistas ya me vean como el traidor. Mi suegro asintió. Ese es el estilo de Fernando, no apuñala de frente. Primero destruye la reputación de su objetivo y luego ataca. Los accionistas empezaron a dudar. Hubo alguien, amigo de don Arturo, que nos llamó con cautela: siento mucho la muerte de tu padre, y no quiero dudar de vosotros. Pero si de verdad Alejandro está filtrando información, tendréis que arreglarlo entre vosotros. No podemos dejar que la empresa caiga por peleas familiares. Se me hizo un nudo en la garganta escucharlos. No sabían que la persona a la que lloraban seguía viva, ni tampoco que los salvadores de la empresa eran quienes la estaban empujando al abismo. Esa misma noche, Rodrigo llamó directamente a Alejandro, ya no fingía cariño fraternal. En cuanto descolgó, su voz sonó gélida. Hermanito, me han dicho que estás muy activo últimamente. Alejandro activó la grabadora y respondió: dime lo que tengas que decir, sin rodeos. Rodrigo soltó una carcajada sarcástica. Si te portas bien, te dejaré una salida. Si sigues estorbando, no me culpes si te pasas la vida con la etiqueta de traidor. Papá y mamá ya están muertos, no dejes que el apellido que te dieron se pudra contigo. Esa frase papá y mamá ya están muertos pronunciada por él me puso los pelos de punta. Miré a mis suegros. Doña Teresa giró la cara, dejando caer las lágrimas. Don Arturo se quedó impasible, pero en sus ojos había un frío que jamás le había visto. Alejandro contestó pausadamente: Rodrigo,
Si papá y mamá pudieran escuchar eso, se les rompería el corazón. Al otro lado hubo unos segundos de silencio, antes de que Rodrigo gruñera. No intentes asustarme con los muertos. En este mundo, los contratos firmados valen más que las lágrimas. Al colgar, la sala se sumió en una atmósfera asfixiante. Mi suegro cogió el teléfono de Alejandro, escuchó la grabación una vez más y lo dejó sobre la mesa. Habló con mucha calma. Se acabó la espera. Si les dejamos firmar ese contrato, perderemos la iniciativa. Teresa, preocupada, preguntó. Pero si aparecemos ahora, todo el mundo descubrirá que el accidente fue un montaje. Los accionistas, los empleados, habrá un escándalo. Don Arturo la miró. Un escándalo es mejor que perderlo todo. Desaparecimos para conseguir pruebas, no para escondernos toda la vida. Se giró hacia Alejandro, con una mirada dura y afligida a la vez. Mañana vendrás con nosotros, Laura también. Vamos a ir a esa junta. El corazón empezó a latirme a 1000 por hora. Aunque ya estaba mentalizada, sentí un escalofrío en la espalda. Volver a la empresa, cuando todo el mundo creía que mis suegros estaban muertos. Enfrentarse a Rodrigo, Fernando, Valeria, Raquel y a todos los accionistas envenenados por sus mentiras. Eso ya no sería una reunión, sería la batalla final. Alejandro miró a sus padres, luego me miró a mí. Respiró hondo, con voz ronca pero firme. Iré, esta vez no dejaré que pisen el nombre de nuestra familia. Le agarré la mano y la sentí fría, pero no temblaba. En el fondo de mi ser lo sabía perfectamente. A partir de este momento, no había marcha atrás. Mañana, los muertos volverían, y quienes creían haber ganado tendrían que enfrentarse a la verdad que tanto se habían esforzado por enterrar bajo un luto de mentira. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Apenas había pegado ojo en toda la noche, pero mi mente estaba inusualmente despejada. Hay momentos en la vida en los que a uno no se le permite estar cansado, porque si te rindes un solo instante, los demás pisotearán todo lo que estás intentando proteger. Alejandro estaba frente al espejo arreglándose el cuello de la camisa. Su rostro estaba demacrado después de tantos reveses, pero en sus ojos ya no había rastro de aquella antigua confusión. Me miró a través del espejo y dijo en voz baja: «Hoy si pasa algo, quédate detrás de mí». Me acerqué para ajustarle la chaqueta y respondí muy bajito: «No, hoy estaré a tu lado». Me miró con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada más. En la sala contigua, mi suegro se había puesto el traje oscuro que solía usar para las grandes juntas de accionistas. Teresa había elegido un sobrio vestido oscuro y llevaba su clásica pulsera en la muñeca. Al verlos a los dos juntos, tuve la sensación de que estas personas, a quienes toda la familia había puesto en un altar funerario, hoy iban a quitar ellos mismos la sábana blanca que cubría su destino. La junta de accionistas se celebraba en el salón de actos principal de la empresa en Madrid. Era el mismo lugar donde mi suegro había dado su discurso en el aniversario de la fundación de la empresa, donde había dicho que una empresa familiar que perdía la palabra y el honor no era más que un cascarón vacío. Y sin embargo, hoy, ese mismo lugar se iba a utilizar para legalizar la malventa del esfuerzo de toda su vida. Nuestro coche se detuvo en un acceso trasero del edificio. Mi suegro no quiso que entráramos todavía. Quería escuchar hasta el último momento para ver qué más se atrevían a decir sus propios hijos. Alejandro y yo caminábamos detrás de ellos por el pasillo posterior al auditorio. Desde la puerta entreabierta podía ver el lugar atestado de gente, accionistas, directivos, abogados y representantes de los compradores, todos elegantemente vestidos. En el escenario, Rodrigo, con un inmaculado traje negro y el pelo engominado, estaba de pie frente al atril, como el legítimo sucesor. A simple vista, nadie imaginaría que estaba a punto de firmar un documento que entregaría la empresa de sus padres a unos extranjeros. Fernando estaba sentado en la mesa a la derecha del escenario, flanqueado por dos abogados. Delante de él descansaba el expediente del traspaso de acciones, con post-its amarillos marcando dónde debían firmar. Su rostro mantenía una tranquilidad escalofriante. Valeria y Raquel estaban sentadas en primera fila, perfectamente maquilladas. Valeria hablaba de vez en cuando con algunos accionistas pequeños, fingiendo tristeza. Raquel, en cambio, jugueteaba con su teléfono con una sonrisa ladeada, como si ya tuviera el mundo en sus manos. A las 9 en punto, Rodrigo cogió el micrófono en el escenario. Hizo una profunda reverencia ante la asamblea y dijo con voz melancólica: «Estimados asistentes, desde el día que nuestros padres nos dejaron en ese trágico accidente, nuestra familia y la empresa han pasado por momentos durísimos. Como hermano mayor, he pasado noches sin dormir preguntándome cómo salvar su legado». Al oír aquello, noté que la mano de doña Teresa temblaba. Estaba detrás de la cortina, mirando a su hijo mayor sin pestañear. Rodrigo continuó: «Pero el mundo de los negocios no se compadece del dolor de nadie.
El flujo de caja está bajo una presión extrema. Si nos empeñamos en mantener la forma de trabajar del pasado, todo se hundirá. Por eso, hoy, en nombre de mi familia, concluiremos el paso definitivo para la transformación de esta empresa. Apenas terminó esa frase, comenzaron los murmullos en el público. Algunos asentían, otros fruncían el ceño, pero nadie tenía la información necesaria para rebatirle. Fernando se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo con aplomo: el traspaso de estas acciones no significa malvender el esfuerzo de nuestros padres. Es la única forma de que la empresa siga viviendo. Ruego a los accionistas que entiendan la difícil posición de nuestra familia. Lo dijo de forma tan suave que, si yo no supiera la verdad, seguramente también le habría creído. Era asombroso cómo alguien capaz de planear fríamente la venta de la empresa podía utilizar un tono tan filial y persuasivo. Valeria se levantó y se secó unas lágrimas con un pañuelo de papel. Miró al público y dijo con la voz entrecortada: estos meses han sido mucha presión para mi marido. Muchas veces lo veo llorando a solas en el despacho de su padre. Pero él tiene que ser fuerte por el bien de todos. Raquel le siguió el juego inmediatamente. Con mi marido pasa lo mismo. Los de fuera no lo entienden y dicen que luchamos por el poder, pero si no fuera por ellos dos asumiendo esta carga, la empresa ya se habría ido a pique. Escucharlas me dio ganas de reír por pura ironía. Esa gente que orquestó un funeral y usó los retratos de mis suegros para ganarse la confianza, ahora derramaba lágrimas de cocodrilo para encubrir la firma de un contrato. Alejandro estaba a mi lado con los puños apretados. Le rocé el brazo para pedirle calma. Mi suegro seguía inmóvil, pero su mirada era tan gélida que hasta a mí me hizo estremecer. En el escenario, el abogado empezó a leer las cláusulas principales. Fernando asentía de vez en cuando. Rodrigo cogió el bolígrafo. Cuando el abogado pidió a los representantes que firmaran, el salón quedó en absoluto silencio. Rodrigo se acercó a la mesa y abrió la última página. Fernando se inclinó un poco hacia él y susurró, pero, como los micrófonos seguían encendidos, se escucharon algunas palabras. Firma ya. Después de hoy, nadie podrá echar esto atrás. Justo en el instante en que la punta del bolígrafo de Rodrigo iba a tocar el papel, don Arturo empujó la puerta de la sala. Las enormes hojas de madera se abrieron de golpe, provocando un sonido seco y resonante. Todas las miradas se giraron hacia nosotros al unísono. Don Arturo entró primero, con la espalda recta y el semblante severo. A su lado, doña Teresa, con los ojos enrojecidos pero afilados. Detrás de ellos íbamos Alejandro y yo. En esa fracción de segundo, el auditorio enmudeció por completo. Alguien se levantó de un salto y derribó su silla hacia atrás. Una empleada ahogó un grito de terror. Dios mío, los presidentes. Un accionista mayor se quitó las gafas con las manos temblorosas y se frotó los ojos, como si no creyera lo que estaba viendo. El murmullo estalló y volvió a ahogarse en una mezcla de miedo y estupefacción. Los miraban como si fuesen dos fantasmas que acababan de salir de la foto de su altar. Rodrigo dejó caer el bolígrafo. El sonido del bolígrafo rodando por la mesa fue mínimo, pero en el silencio del salón resultó extrañamente perceptible. Se puso lívido, los labios le temblaban. Retrocedió medio paso, mirando a sus padres con los ojos desorbitados. Valeria se puso de pie de golpe, el pañuelo se le cayó de las manos. Raquel se quedó blanca y apretó su teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Solo Fernando intentó mantener el control. Se puso en pie de un salto, repasó con una mirada rápida a mis suegros y clavó los ojos en Alejandro. Su voz sonó fría. ¿Quién les ha dejado entrar a montar este teatro de fantasmas? Seguridad. Pero su grito llamando a seguridad ya no imponía ningún respeto. Los guardias se habían quedado petrificados. Nadie se atrevió a dar un paso para sacar a los fundadores de su propia junta. Mi suegro subió lentamente al escenario. Cada paso que daba parecía aplastar las mentiras que acababan de ser expuestas ante todos. Miró a Rodrigo y luego a Fernando. Su voz no fue muy alta, pero resonó con claridad. Menos mal que los muertos han llegado a tiempo. Si no, vosotros dos ya habríais malvendido esta empresa. Doña Teresa caminó hacia la mesa de las firmas. Le hizo un gesto a Alejandro, quien llevaba una carpeta de cuero oscuro. Él sacó sus certificados de defunción oficiales y los recordatorios de la misa funeral. Ella los dejó caer con firmeza sobre el contrato de traspaso, justo delante de sus dos hijos mayores. El público se estremeció al ver los documentos con cruces negras cubriendo las firmas del acuerdo. Miró a Rodrigo y a Fernando. Una lágrima corrió por su rostro, pero su voz era de hielo. Lleváis 6 meses poniéndonos velas e incienso. ¿No habéis sentido ni un poco de remordimiento? La pregunta de Teresa cayó sobre la sala como una jarra de agua helada. Nadie se atrevía siquiera a respirar fuerte. La urna falsa sobre la mesa, junto al contrato de traspaso a medio firmar, resultaba tan irónica como dolorosa. Durante 6 meses,
A los ojos de todo el mundo, don Arturo y doña Teresa habían sido difuntos, y ahora estaban allí de pie, mientras dos de sus hijos se encontraban con las manos en la masa ante el propio altar fingido de sus padres. Fernando fue el primero en reaccionar. Se quedó paralizado unos segundos, pero enseguida recuperó la compostura. Recorrió el salón con la mirada y alzó la voz. No se asusten, esto es muy irregular. El fallecimiento de mis padres fue confirmado por los cauces legales. Nadie sabe dónde han estado estas dos personas en los últimos 6 meses, con quién se han visto o quién les está manipulando. Es muy probable que estén bajo la influencia de terceros para sabotear esta reunión. Hablaba rapidísimo, cada palabra parecía haber estado preparada en su mente con antelación. Rodrigo, al oírle, pareció despertar de su estupor. Señaló a sus padres, con el rostro desencajado por el terror y la rabia. Exacto, mis padres fallecieron legalmente. Hay certificado de defunción, funeral y atestado. No pueden aparecer de la nada y anular las decisiones de la empresa con una sola frase. Desde el punto de vista legal, todo el poder recae en el Consejo de Administración. Aquella declaración hizo que los murmullos crecieran. Algunos se escandalizaban por su desfachatez, otros, en cambio, empezaban a dudar de verdad por la lógica legal. Pero mi suegro no se enojó, solo se quedó mirando a Rodrigo durante largo rato, con una mezcla de decepción y frialdad. Luego hizo un gesto a los técnicos que estaban cerca del escenario para que encendieran la gran pantalla. Un técnico asustado manejó el proyector. La pantalla se apagó un instante y volvió a encenderse. Ya no mostraba las diapositivas sobre la brillante venta de la empresa, sino un diagrama de flujo de capitales que iba desde Artesa hasta una serie de intermediarios. Don Arturo cogió el micrófono. Su tono era grave pero nítido. Estos son los registros de transacciones de los últimos 8 meses. La empresa matriz pagaba el supuesto material a 3 intermediarias. Estas, a su vez, transferían el dinero a 2 empresas pantalla. El beneficiario final detrás de toda esta red es Fernando. El nombre de Fernando apareció en la pantalla, junto con sus números de cuenta, códigos de operación, fechas y recibos bancarios. El salón se convirtió en un avispero. El rostro de Fernando se ensombreció. Esos datos son falsos. Cualquiera puede falsificar hojas de cálculo. Don Arturo ni siquiera se molestó en discutir. Hizo un ademán para que pasaran a la siguiente diapositiva. Una tras otra, fueron apareciendo facturas infladas, contratos ficticios, actas de recepción de obras inexistentes y fotos de la reunión de Fernando con unos brokers de dudosa reputación. Después, la lista de todos los empleados leales que habían sido purgados. Todo acompañado de audios grabados en secreto de supuestos sobornos o coacciones. Una voz de mujer se escuchó claramente por los altavoces. Al que firme la renuncia le dais 3 meses de sueldo extra. Al que se ponga terco, le abrís un expediente por infracción grave. Reconocí esa voz, era Raquel. Estaba sentada en primera fila, más blanca que la pared. A Valeria tampoco le quedaba ni rastro de su calma. Miraba a Rodrigo como exigiéndole una explicación de cómo todo se había torcido de esa manera. Pero la pantalla aún no había terminado de mostrar la verdad. La prueba final de la primera tanda fue un audio. Sonaba un poco distorsionado, pero la voz de Fernando era inconfundible. Si el coche se cae por el barranco, todo será más limpio. La gente siente pena por los muertos, nadie va a sospechar de los que llevan las flores al funeral. El salón entero estalló. Gente saltando de sus asientos, otros tapándose la boca con horror y algunos mirándose sin dar crédito. Noté que los pelos de los brazos se me erizaban. Aunque ya sabía lo peligroso que era Fernando, escucharle decir eso en voz alta delante de tanta gente fue escalofriante. Doña Teresa se tambaleó hacia atrás. Alejandro la sostuvo rápidamente. Don Arturo seguía firme, pero su mirada se clavaba como un puñal en su hijo mediano. Rodrigo se giró bruscamente hacia Fernando. Su cara ya no reflejaba miedo hacia sus padres, sino puro pavor genuino. Siseó, marcando cada palabra. Me dijiste que solo ibas a forzarlos a dejar sus cargos. Me dijiste que querías echarlos. ¿Pensabas matarlos de verdad? Aquella pregunta era, a todos los efectos, una confesión parcial. El salón volvió a alborotarse. Rodrigo se dio cuenta de que había hablado de más, pero ya era tarde. Fernando ya no mostraba su típica sonrisa dócil. Su rostro se volvió tenebroso y su mirada era letal como la de una serpiente. Se giró hacia su hermano mayor y sonrió con desdén. ¿Y tú estás muy limpio, hermanito? ¿Sin tu firma iba a salir el dinero por arte de magia? Cuando te sentaste en la silla del presidente, cuando recibías tu tajada, cuando dejabas que tu mujercita convenciera a los pequeños accionistas, ¿preguntaste alguna vez de dónde venía el dinero? Rodrigo se quedó sin habla. El sudor frío le perlaba la frente. Con solo un par de frases, Fernando le había arrastrado con él al barro. Valeria, viendo el peligro, se levantó de un salto, con la voz temblorosa pero intentando sonar afilada. Yo no sé nada de esto.
Yo solo escuché a mi marido decir que teníamos que tranquilizar a los accionistas. Yo soy su mujer, no me meto en finanzas, ni en transferencias, ni en nada de eso. Don Arturo la miró. ¿Y cómo explicas las reuniones privadas que tuviste con los accionistas minoritarios y el dinero que se desvió a la cuenta de tu hermano? Valeria palideció. Moviendo los labios, no logró articular palabra. Raquel entró en pánico. Se giró hacia Fernando y tiró de su manga. Diles que yo solo hacía lo que tú me pedías. Fernando la apartó bruscamente. Cállate. Fue precisamente ese empujón lo que hizo que Raquel estallara por completo. Gritó a pleno pulmón delante de todos. Tú me mandaste contratar a gente para manipular ese vídeo contra Alejandro. Tú dijiste que solo teníamos que acusarle de traidor para que nadie le escuchara. Toda esta farsa es obra tuya, no me eches las culpas a mí. Las palabras de Raquel dejaron de piedra a Alejandro. Miró a su cuñada con asco y rabia. Así que el montaje de video lo hiciste tú. Raquel rompió a llorar llevándose las manos a la cara, pero ya nadie iba a creer en sus lágrimas. Valeria, al ver que Raquel había confesado, también comenzó a temblar. Dijo en tono de súplica: yo solo escondí el pacto fundacional privado y la copia autorizada del testamento un tiempo. Fernando me dijo que se los diera a él para destruirlos antes de que Alejandro pudiera reclamar su parte legalmente. Os juro que no lo sabía. Os juro que no lo sabía. Doña Teresa miró a Valeria, con una voz cargada de un dolor gélido. Retienes el testamento familiar, se lo das a otro para que lo queme, ¿y tienes el valor de decir que no sabías nada? Valeria agachó la cabeza. Rodrigo miró a su esposa con una mezcla de furia y desconcierto. En cuestión de minutos, las 4 personas que habían ocupado la primera fila con aire de vencedores estaban despellejándose vivas ante todo el mundo. Justo en el punto de mayor caos del auditorio, don Arturo me miró y asintió levemente. Sabía que era mi turno. Caminé hacia el escenario. El corazón me iba a 1000 por hora, pero mis manos, de forma extraña, no temblaban. Saqué de mi bolso el pendrive de seguridad que don Arturo me había entregado antes de la reunión. Lo conecté en el ordenador portátil a la vista de todo el público atónito. La pantalla mostró una nueva carpeta. Allí estaba el documento escaneado del testamento original, los certificados de aportación de capital de Inés, los datos rescatados del archivo subterráneo incendiado, y los registros contables de las transacciones que yo misma había descargado y ocultado antes de que borraran los servidores de nuestra oficina. Cogí el micrófono, miré fijamente hacia abajo a Fernando, a Valeria, a Raquel, y dije con claridad: quemaron papeles, borraron ordenadores y falsificaron videos, pero se olvidaron de una cosa: un contable como yo nunca guarda las pruebas en un solo sitio. Fernando me miró, y por primera vez vi verdadero pánico asomar a sus ojos. El pánico en sus ojos duró apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para saber que su castillo de naipes se había desmoronado. Se levantó de un salto, escrutando la sala como si buscara una ruta de escape. Entre los asistentes, los murmullos se habían convertido en clamor. Los accionistas que él había convencido, los empleados que creyeron en su salvación, le miraban ahora con una mezcla de horror y asco. Fernando corrió de repente hacia la puerta lateral del auditorio, pero antes de que pudiera dejar atrás las primeras filas, la puerta se abrió desde fuera. Varios agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Delitos Económicos entraron. Iban acompañados del abogado de la familia y del inspector Morales. Todo estaba preparado por mi suegro. No había venido solo para dejar en evidencia a sus hijos mayores. Había venido para cerrar esta obra de teatro con pruebas contundentes y de forma legal, no como una simple riña familiar a voces. Los agentes le bloquearon el paso. Fernando intentó zafarse gritando: «No tienen derecho. Esto es un asunto interno de la empresa». Don Arturo le miró desde el escenario, bajando la voz. «Cuando desvías capitales de la compañía, contratas a matones para amenazar a tus padres, incendias archivos y presentas pruebas falsas para destruir a tu hermano. Esto deja de ser un asunto interno». Fernando se paralizó. Por primera vez, aquel hombre que siempre se escudaba tras su fachada apacible no encontraba palabras para excusarse. Rodrigo, por su parte, se desplomó en su silla. Miró a Fernando con la mirada perdida entre el terror, la rabia y la más profunda humillación. Supongo que fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de que siempre había sido una simple marioneta. Creía tener el control y ser el primogénito digno de suceder a su padre, cuando en el fondo, su propio hermano lo había utilizado cebando su avaricia para convertirlo en el pararrayos. Se llevó las manos a la cabeza murmurando: «Yo solo quería ser el jefe. Jamás quise llegar a esto». Nadie le contestó. A veces, las malas acciones empiezan solo con un poco de codicia y un poco de celos. Pero si las dejas crecer, te acaban arrastrando a lugares tan oscuros que ni tú mismo te reconoces. Al mirar a Rodrigo no sentí ninguna satisfacción, solo pena.
Una familia que antes compartía la mesa los domingos, que se llamaban hermanos, ahora acababan en lados opuestos en una investigación policial. Valeria y Raquel ya no mantenían un ápice de su supuesta sofisticación. Valeria corrió hacia doña Teresa, bañada en lágrimas. Madre, perdóname, me equivoqué, pero piensa en tus nietos. Son pequeños, no pueden quedarse sin padres. Raquel también estalló en sollozos entrecortados. Yo solo hice caso a mi marido. Soy egoísta y estúpida, pero no sabía que esto acabaría así. Madre, por favor, sálvanos, dales una oportunidad. Doña Teresa las miró en silencio, con el rostro surcado por el cansancio. Sus ojos seguían rojos, pero su actitud ya no era de debilidad. Dijo despacio: cuando asusabais a vuestros maridos para que nos destruyeran, ¿alguno de vosotros pensó alguna vez en el cariño familiar? Bastó esa única frase para que ambas enmudecieran. Teresa no les gritó, ni les maldijo. Supongo que el mayor dolor para una madre no es ver cómo sus hijos caen en desgracia, sino descubrir que quiso a personas que fueron capaces de pisotear a su propia familia de forma tan despiadada. Allí mismo, en plena junta, el contrato de compraventa del 65% fue cancelado por el Consejo de Administración. Los representantes del Fondo de Inversión Extranjero recogieron discretamente sus cosas y se fueron. Nadie volvió a mencionar nada sobre salvar a la empresa. Los grandes accionistas apoyaron unánimemente la restauración legal de don Arturo como presidente. Primero hubo unos aplausos tímidos que luego se extendieron por toda la sala. Pero mi suegro no sonrió. Hizo una leve inclinación de cabeza, pareciendo más alguien que carga una pesada cruz que un vencedor. A continuación, se giró hacia Alejandro, y ante todo el público dijo: en cuanto la empresa vuelva a estabilizarse, quiero ceder la dirección ejecutiva a Alejandro. Una vez más, el salón quedó en absoluto silencio. Sentí la mano de mi marido apretar la mía. Alejandro miró a su padre, luego a los empleados veteranos, a los accionistas y a todos aquellos que habían sido testigos de la destrucción de su familia. No aceptó de inmediato, cogió el micrófono, con la voz ronca pero muy clara. Te agradezco la confianza, papá, pero no me sentaré en esa silla por venganza. Solo la aceptaré si puedo lograr que esta empresa vuelva a ser honesta y a representar los valores que tú y mamá siempre defendisteis. Aquella declaración no fue un golpe en la mesa, pero hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas. Después de todo, Alejandro seguía siendo el mismo. No quería usar el poder para pisotear a nadie, incluso después de haber sido empujado al abismo más oscuro del dolor. A su lado, miré la pantalla que todavía mostraba las líneas de evidencia contable. En los últimos 6 meses habíamos llegado a pensar que habíamos perdido a nuestros padres, a nuestra familia y nuestro último refugio en la vida. Luego, cuando descubrimos la verdad, tampoco fue una alegría plena, sino que trajo consigo nuevas y profundas heridas. Pero al menos aquellos meses no fueron en vano. Nos ayudaron a ver quién nos quería de verdad y quién solo estaba a nuestro lado por interés. Tras la reunión, mis suegros decidieron hacer públicos los orígenes de Alejandro en la medida en que los trámites legales lo requerían. Don Arturo dijo que esa verdad había estado oculta demasiado tiempo y que ahora debía ponerse en su lugar correcto. Alejandro no dijo mucho, simplemente tomó entre sus manos la vieja fotografía de su madre biológica, Inés. Doña Teresa se puso a su lado y le susurró: ahora tienes otra madre a la que recordar, no has perdido a la que te crió. Esta vez, Alejandro se volvió y la abrazó con todas sus fuerzas. Cuando salimos del auditorio, ya estaba atardeciendo. La luz de última hora caía sobre la fachada del edificio, no era deslumbrante, sino suave y cálida. Miré a Alejandro caminando junto a sus padres, y sentí que mi corazón, al fin, encontraba la paz. Nuestra familia había perdido su inocencia. Ya no volvíamos a confiar tan ciegamente como antes. Pero, a cambio, preservamos la justicia, conservamos el auténtico amor familiar y logramos el derecho de reconstruir nuestras vidas desde los escombros. Tal vez, a lo largo de una vida, la verdadera paz no se encuentre en no haber vivido nunca una tormenta, sino en tener el valor suficiente para seguir caminando después, al lado de quienes realmente te pertenecen.